Diríamos, se inaugura el kirchnerismo o se inaugura en este tercer acto. Lo vimos, primero lo observamos con curiosidad, el segundo nos dijo, hey, atención, acá hay algo. Y para que se constituya un patrón, apareció el tercer elemento. Tenemos entre nosotros la operación cambio de roles. Como soy un gobierno que no puede frenar la inflación, en 3, 2, 1, me transformo en el que celebra las paritarias altas. Voy de vuelta. Sos gobierno, no podés detener la inflación, entonces te cruzás de vereda y decís, yupi, la bancaria obtuvo el 60% en sus paritarias. Acá tienen el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Los comparto. Felicitaciones, compañero Palazzo. Acuerdo salarial 2022, 60%. Esta es la tercera pieza de las tres que nos permiten ver cuál es esta operación comunicacional. Lo llevo un poquito antes. Miren lo que había hecho también Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa en el Congreso de la Nación. Cuando se sacó una foto en un momento donde necesitaba salir sonriente y dar buenas noticias, le estaba dando un bono fijo a los trabajadores del Congreso de 20.000 pesos. Voy de vuelta. Están comunicando la recuperación supuesta del poder adquisitivo. Y voy un paso más atrás. Mayra Mendoza, en Quilmes. Quiero mostrarles otra foto que también la muestra sonriente. Ahí está. He decidido aplicar un aumento salarial del 48% acumulado durante este año y un bono extraordinario por el Día de los y las Trabajadoras que se cobrará en mayo. Es legítima la vocación de cualquier gobierno de dar buenas noticias. Pero ¿cuál es el problema? Que Cristina está celebrando paritarias altísimas. A la vez está convalidando que un gremio esté pidiendo y haya conseguido, y buenísimo por los trabajadores de la bancaria, un 60% de aumento. ¿Cuál es el problema? Que es una admisión de que no pueden frenar la inflación. No la pueden frenar. No hay un plan económico que pueda detener lo que, por ejemplo, pasó el mes que fue la peor inflación en 20 años de la historia argentina. En los últimos 20 años no hubo un 6.7 de inflación que te está destrozando tu poder adquisitivo. Como Cristina cree que no puede accionar esas palancas y frenar la inflación, hey, Paula Español, kirchnerista, Feletti, kirchnerista, muchos funcionarios, el 70 y pico % de las cajas de este gobierno están manejadas por kirchneristas, no son otro gobierno. Como no puede frenar la inflación, estratégicamente se coloca como si fuera secretaria general de un gremio y celebra una paritaria exitosa. Y está, insisto, buenísimo para todos los que tienen la posibilidad de tener gremios que te peleen un número alto. Hay muchos que lo logran. El resto inmenso de los argentinos ni de cerca va a llegar a eso. Los 40-50% que están en la informalidad, muchísimo menos. Pero lo que vemos es esta operación estratégica de corrimiento. Te celebro un gol. Pero como no es un gol en contra, tener que convalidar que va a haber 60, 70, quizás 80% de inflación este año, ¿es para celebrar un convenio paritario? Sí, pero callados, en silencio. Ningún ministro de Trabajo de un gobierno festeja públicamente que hay un 60, 70%, 85% seguridad privada. Porque es un reconocimiento tácito de que no podés frenar la inflación. Cristina hace lo que venimos denunciando, que es una operación de agenización estratégica. Se corre del lugar y dice, bien, lo logramos, estamos recuperando este poder adquisitivo. Pero en ese acto también hace otra cosa, que es despegarse en otra instancia de Alberto Fernández. Este no es, desde el punto de vista económico, mi gobierno, es de ellos. Como ellos no pueden frenar la inflación, yo celebro a un secretario general como Palazzo, que por cierto obtiene muy buenos resultados para la bancaria, que obtuvo lo que obtuvo. Y finalmente uno lo que ve ahí es esta operación histórica del kirchnerismo, que es dar vuelta los datos, positivizar lo negativo.
Incluso en algunas derrotas electorales salieron a decir, hey, ganamos. Pasó en la provincia de Buenos Aires, recuerdan, en la última elección dijeron o salieron a presentarse como victoriosos. En esta nueva modalidad vimos esto último, que es Cristina frente a una inflación que va a ser la más alta, cantándole un gol a la paritaria de los bancarios. Toda una operación de comunicación para mostrarse vencedores cuando te está la inflación llenando tu arco de goles. Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Está Lucía Salinas. Buenas noches, ¿cómo andamos? Pablo de León. ¿Cómo te va? Aquel que tiene un televisor nuevo y quiere ajustar los colores es el momento. Jessica Bossi, con su traje, les propone que ajuste qué tipo de color, ¿cómo llamaríamos técnicamente a ese color chicle? Esto es fucsia. Fucsia. Sí. Osvaldo Bazán. Hoy estoy discreto en comparación, la verdad. Ay, que ya sí. doy lástima. Voy a tener que ponerme una lentejuela porque es al lado de esto. Quiero armar una pequeña batalla de la indumentaria. Si podemos partir la pantalla entre Lucía Salinas, que tiene también, ¿cómo llamaríamos esos volados laterales? volados. Game of No Thrones. sé, Game Ahí of Thrones. está. ¿Hacemos un televoto? ¿Hacemos un televoto? No. Bien. Sí, ay, qué fuerte. Moviendo cabezas, vamos. Vamos con el fucsia. No sé, Dame un nombre para lo tuyo. ¿Cómo se llamaríamos? Y es un conjunto de No. símil cuero, qué sé Dime, yo, no digas marrón. no. Sin mil cuero. No se dice más No. cuerina, es eco cuero. Muy bien. Eco cuero, Cerramos. marrón. Pueden votar. Eco cuero. Ahí. Sí. Me quiero meter en lo que ocurrió hoy. Primera reunión de gabinete luego de 6 meses, tratando de mostrarse propositivo, de que le tomen el pulso al gobierno y haya signos vitales. Mansur se relanzó como líder de una reunión de gabinete. ¿Y qué pasó, Pablo de León? Ahí tienen. Ahí Estas son tenés. las primeras imágenes de la felicidad no plena. Mirá esas caras. Martín Soria, kirchnerista. Guzmán, un barbijo tapa caras. Mirá los gestos de Aníbal, que había hablado un rato antes, picante. Vélez. La verdad que la cara de alegría no está mostrando un gobierno que está reactivando la economía y que la realidad es que es un gabinete que hacía 6 meses que no se juntaba, lo cual muestra que es un gabinete totalmente descoordenado, con muchos ministerios que no funcionan, bajo el fuego cristinista que le tiran. Y todo esto arranca mal, ¿por qué? Porque la cita era temprana a 7:30 y la primera noticia que todos los periodistas tenemos es que Guado de Pedro, el ministro de la Cámpora, no iba y no se sabía la razón hasta un rato después, en el cual el ministro llega con la reunión empezada y lo que se dice es que tuvo un hijo de él un problema, incluso que estuvo un rato internado, con lo cual obviamente hay que creerle a esa situación, pero está claro que un gobierno que tiene un problema, que tiene una interna salvaje, termina teniendo problemas de comunicación respecto a eso, una conferencia de prensa lamentable con 4 ministros parados y ningún ministro importante, porque por ejemplo la pregunta que se hacía era ¿por qué no habla Guzmán?, que es el ministro que está con el problema de la inflación y bajo el fuego más fuerte del cristinismo. Fíjense ustedes el nivel de fragilidad que estaban todos pendientes de Guado de Pedro, que fue, después de las PASO, el que a lo mejor renunciaba o había amagado en irse, que es básicamente el abanderado de Cristina Fernández de Kirchner en ese ministerio estratégico. Esos 10 minutos que pasaron entre el horario que debía llegar Guado hasta que comunicó que tenía a su nene enfermo y que ese era el argumento, hubo zozobra. ¿Qué pasó, Jessica Bossi, en esos 10 minutos? Sí, en esos 10 minutos, rápidamente, los cronistas que estaban allí mismo cubriendo la reunión empezaron a comunicar este dato y había algunos enterados de la ausencia de Guado de Pedro en el gobierno, no todos. En este caso sí Mansur, porque se lo habían comunicado muy temprano. Claro, no se sabía esta comunicación entre Guado de Pedro y Mansur por un tema familiar, con lo cual sí lo que hubo es una reacción rápida. Pasaron 10, 20 minutos como mucho hasta que desde Presidencia de la Nación y desde el entorno de Guado de Pedro, desde su oficina de prensa, rápidamente difundieron información oficial como para tratar de decir, los mismos que difundieron la renuncia de Guado de Pedro, en su momento rápidamente dijeron es un tema personal y un poquito más tarde lo que dijeron es acaba de ingresar en la Casa Rosada, es decir, se hizo todo lo posible para que estuviera presente y no quedaran dudas de que no se trataba de otra movida o golpe de Un Palacio. desaire. Claro. Pero igual como en lo el quieran medio, llamar.
cuando se dice que el hijo de Guado de Pedro salió de esa breve internación, que tenía que ver con este tema de todos estos virus que nuestros hijos están teniendo, se dijo que Guado de Pedro se iba a conectar a la reunión de gabinete desde su casa. Y rato después aparece que evidentemente, en virtud de la atención y en virtud de ser él, el hombre que todos miran un día después de que Andrés Larroque, el otro jefe de la Cámpora, la estructura de la Cámpora es Máximo, Guado y Larroque, había tirado munición gruesa contra Guzmán y contra Alberto. Entonces esto es lo que muestra que es un gobierno que no la pega, que comunica mal, que no puede permitir que en el marco de su debilidad pasa esto. Y vuelvo a decir, después de 6 meses de reunión, ahora dicen, nos vamos a juntar cada 15 días. Es que, ahora, ¿te acordás? Llamás a una reunión de gabinete y no sabes si un ministro está demorado porque le pasó algo o porque renunció. Digamos, esto que parece una ironía, un chiste, es real. Esa idea de que seguro viene, che, no hay ninguna sorpresa, eso circula ahí. Por suerte hubiera sido una tragedia, efectivamente, si se rompe, realmente no es bueno para la Argentina. Es un contexto absoluto de desconfianza. Digo, en otras circunstancias, que un ministro llegue 15 minutos tarde a una reunión de gabinete, no es para que estemos 10 minutos hablando por televisión. Esto pasa porque, como está todo roto dentro del gabinete y dentro del gobierno, digo, que uno llegue tarde ya es un problema. Digo, fíjate, el nivel de parálisis general que esto produce. Y aparte, fíjate que el presidente no se sabía si iba o no iba a gabinete, que puede pasar, que el presidente en general, recuerdo muchas veces Macri no iba, después aparecía, Alberto hizo lo mismo. El presidente tenía una actividad en Volkswagen, en una planta automóvil. Bueno, suspendió eso. ¿Y qué hizo? Se volvió, en lugar de ir de Olivos ahí, se fue a la Casa Rosada a almorzar con Massa, que venía de estar reunido con Cristina. Entonces, si quieren disimular la interna, no generen toda esta cuestión. ¿Para qué era la reunión, digamos? Las reuniones se hacen para algo, en determinado lugar, en determinado horario y con un objetivo. ¿Quién me puede decir para qué estaba planteada esta reunión? La reunión de gabinete no tenía un objetivo claro. De hecho, la comunicación de esa reunión salen a hablar, bueno, Mansur sí, jefe de gabinete, pero después el ministro de Defensa, Jorge Tayana, al que los periodistas le preguntan por la inflación. Tayana no tenía ni idea, dijo, estuve en el medio del mar porque tuve una actividad. Fue un momento, la verdad fue un bochorno. Carla Bisotti también dando respuestas y Gabriela Cerruti que dijo el gobierno está en la senda correcta. Con lo cual era desopilante la conferencia de prensa en un pasillo, habiendo sala de periodistas, pero después hubo otra línea de comunicación de lo que allí pasó, que creo que es el mensaje que se quiso dar, que se dio off the record, es decir, nadie le puso la cara, la voz a esa declaración y es al que no le guste que se vaya, que es lo que planteó Mansur, en medio de esta interna que hay con Cristina Kirchner, con el kirchnerismo, que esto lo que hace es alimentar... seguir alimentando esta posición de uno dice una cosa, el otro se le enfrenta, al que no le gusta que se vaya, pero nadie se va, pero vos cambia esto, hace lo otro. Con lo cual, si vos decís, ¿qué cambió de ayer a hoy? Nada. Es que no cambió nada, Jessy, de hace 3 meses prácticamente hasta ahora. Seguimos presenciando esta suerte de acting que hace el gobierno de, no, nos reunimos porque somos un gobierno activo, hacemos reunión de gabinete. Como decía Pablo, ahora, a partir de ahora, casi a mitad de gestión, deciden que va a ser cada 15 días. Un gabinete que ya sabemos que está partido, que la gente lo sabe, pero que también poco le interesa, porque lo que la gente quiere es que este gobierno salga y comunique soluciones, respuestas. Y lo que salen es... No saben, al ministro que le preguntan de la inflación no sabe responder. Cerruti dice, es el rumbo, este gobierno está bien encaminado. Cuando sigue sin darle respuesta a la gente, ¿a quién le habla este Entonces gobierno? No es que no pasó nada. Digo, no es que sigue todo igual, sigue todo cada vez peor. O sea, empeora, porque quisieron hacer una puesta en escena. Bueno, vamos a hacer una reunión de gabinete, que hace 6 meses que no hacemos, porque parece que eso va a dar la idea de que estamos todos juntos trabajando. Y ni eso pueden hacer, y ni eso pueden comunicar que hicieron. Digamos, estamos cada vez un poquito peor. Bien, el intento, cuando sale mal, el intento fallido es efectivamente, como dice Osvaldo, empeora las cosas. Pues si hay un objetivo y es, vamos a comunicar tal o cual cosa, o estamos diciendo esto, o hay una posición para unificar, hay un objetivo de unificación del discurso, bueno, se supone que salís de la reunión con una hoja de ruta conjunta. No pasó, ustedes me dicen que esto no pasó. No, no pasó. Bien, quiero compartir que Aníbal Fernández hoy también salió a hablar, y esto en el medio del intento de reunificación o de calmar las aguas, bueno, digamos, Aníbal hoy le respondió a la tensión de ayer.
quizás lo empeoró. Escuchen a Aníbal. Al presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida, nadie salte diciendo, che, mire que yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. ¿Le falta legitimidad de gestión? ¿Le falta legitimidad de gestión como deslizó en un tuit la vicepresidenta? No, los tuits no sé lo que significa, porque son crípticos, no los comprendo yo. No sé lo que quiere decir legitimidad de gestión. Yo lo que sé es que cuando vos te pones la camiseta y salís a la cancha, estás jugando para un equipo. Y si mientras no te cambie la camiseta y juegues para otro equipo, no cambia. ¿Todo tiene la camiseta? Eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé. Tremendo. Ahí está. Es críptico lo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, sale a decir esto Aníbal Fernández, no puede avalar ni puede legitimar que el mensaje es lo que la mayoría de la gente entendió, que iba para Alberto Fernández. Hay que ponerse la camiseta y si no, está jugando para el equipo de enfrente. Aníbal Fernández de a poco le va poniendo palabras cada vez más claras a lo que ellos sienten. Primero era, de esto no se habla, nosotros vamos para adelante, la gestión va a matar la grieta que hay entre nosotros. No está ocurriendo. Claro, lo que pasa acá es que esto lo dijo Aníbal Fernández muy temprano. Entonces, lo que muchos imaginaban era que Guado de Pedro había reaccionado a esto. Al decir, más o menos al que no le gusta que se vaya, ahí aparece esta historia. Pero quiero volver con un elemento que es, finalizada la reunión de gabinete, desde usinas oficialistas se dice, Sergio Massa estaba reunido con Cristina y se dirigió hacia la Casa Rosada. Entonces, si a vos desde usinas oficialistas te dicen que Sergio Tomás Massa se transformó en Sergio Salvador Massa, como el hombre que va a mediar, y después vos ves que no pasa nada. Porque si vos me decís que efectivamente medió entre dos personas que no se hablan, que no son ni más ni menos que el presidente y la vicepresidenta, pero no pasó absolutamente nada. Entonces, esto no se sigue. sabe qué pasó, Pablo. No, claro que no se sabe. Lo que digo es, esto sigue todo roto. No se hablan ni Alberto ni Cristina. Alberto no la quiere llamar. Cristina quiere la rendición incondicional y, como venimos contando, las tres cabezas de estos ministros, que son Guzmán, Moroni y Culfas. Y Massa va y viene en una cuestión de intentar mediar en un frente que está todo roto. En cualquier momento Argentina le plantea guerra a Argentina, ¿no? Bueno, Gustavo Marangoni, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Quiero compartir con vos unas imágenes y vos haces un análisis sobre esas imágenes de esta reunión de gabinete. Vamos a ver algunas caras y vos me decís qué te parece. Hacés diagnóstico facial, así se llama. Diagnóstico por imágenes sería. Diagnóstico por imágenes. Hay un médico ahí en la previa, digamos. Qué bien le viene el barbijo, ¿no? Muy bien elegidas las imágenes. Lo peor es que son Ahí las imágenes tenés. oficiales, ¿entendés? No hay mala voluntad, son las imágenes oficiales. Es lo mejor que pudimos enviar. Exactamente. Imagínate si hubieran sido alguien con mala voluntad. Bueno, Hay un cuadro del Greco, era el entierro del conde de Orgán, ¿no? Era una cosa así que era medio lúgubre, ¿no? Da una imagen así. no tenemos ministerio, tenemos cementerio, pero... Y bueno, son momentos duros, ¿no? Es Estar un ahí en momento el duro. gabinete, estar en medio de un fuego cruzado, un poco lo que describía Pablo recién. Que bueno, en realidad, si uno tuviese la oportunidad de tomar un control remoto y retroceder el tiempo atrás, hubo como muchos avisos y que creo que fueron increyendo. Lo primero que se me ocurre era el acto de La Plata en el diciembre de 2020, parece hoy el Paleozoico inferior. Pero en ese acto Cristina sacó la amarilla en términos futbolísticos, dijo, miren, acá hay que alinear precios, salarios, Poder adquisitivo contra... jubilaciones, alimentos, y eso linkea con lo que vos en la introducción, en tu editorial, mostrabas de Cristina fabeando, digamos, el acuerdo de la bancaria de hoy. Es decir, hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Antes de hablar si eso está bien, si está mal, digo, hay dos cosmovisiones, hay dos caminos diferentes. Lo que hace meses se planteaba como, bueno, son matices, conversamos, había un pimpinelismo de Estado, pero controlado, digamos. Eso tomó un Estado más beligerante y lo que queda expuesto que no son matices. ¿Cuándo queda expuesto? Con la firma del acuerdo por el Fondo Monetario. ¿Por qué? Bueno, porque ese acuerdo, a ver, en ese sentido hay una coherencia de parte del kirchnerismo. Dice, ¿qué dice el acuerdo? Y el acuerdo dice que tenés que bajar la emisión monetaria. Los economistas kirchneristas pensaron siempre que la emisión monetaria podía ser virtuosa a los efectos de dinamizar el consumo.
tenés que reducir subsidios. Yo decía, no, porque el subsidio es una política de ingresos. Si vos reducís subsidios, la gente paga más tarifa y compra menos de otra cosa. Tenés que bajar... Pero eso supone que Cristina no sabía que iba a haber que hacer un acuerdo con el fondo o que pensaba que el fondo iba a traer helicópteros de donde se iba a tirar dinero desde los rascacielos. ¿Sabes? Como si ya se sabía que es un acuerdo con el fondo y por eso lo fueron a elegir a Alberto Fernández, un racional, miren, este perro no muerde, es un labrador, no es Rottweiler como nosotros. Incluso, fíjense, está bien visto por el Círculo Rojo. Héctor no me deja mentir, dijo en el Malva. Bueno, presentaron en sociedad a un señor vestido para otra cosa. ¿Ahora no te gusta el señor? Yo no me acuerdo si el chiste era vinculado con el amor o algo así, que decía que era el triunfo de la esperanza sobre la experiencia, ¿no? Y uno podría decir que de la política pasa lo mismo, porque en realidad los propios protagonistas, empezando por... Mira, en una semana se cumplen 3 años del famoso posteo de Cristina anunciando que Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente. Hasta días previos eso, la ambición de Alberto Fernández, dicha por él, no por mí, digamos, era ser embajador en Madrid de un gobierno peronista. Se encontró con la presidencia, cosa que él mismo había dicho... Si ella no es la candidata, tendría que haber internas porque no sería bueno que ella postule a alguien y después el poder esté en Juncal y Uruguay. Creo que más o menos esas fueron las palabras. Metro más, agregó la palabra títere. Que no haya un títere. Exactamente. Pero después aceptó algo que a lo mejor uno no podría hacerle un cargo porque para un político profesional ser presidente y encima inesperado es un regalo que no se desprecia. Quizás, y ahí voy a lo de la experiencia y la esperanza, digamos, pensando que los conflictos que ya había tenido con Cristina en otros roles, ella presidenta y el jefe de gabinete, bueno, se podrían subsanar, etcétera. Pero el problema estaba planteado porque en realidad el Frente de Todos fue un intento de reunificar el peronismo, no una coalición. Una coalición es entre identidades diferentes. Estos eran identidades, una misma familia que se volvía a reunir después de haber tenido conflicto y de que un tío alguna vez te arruinó un almuerzo y se pelearon y volvieron más. Se reunieron, se ganó la elección, fue una maniobra extraordinaria, táctica, indiscutiblemente, pero con un gran problema que nos recuerda siempre Maquiavelo. Las alianzas contra el príncipe son fáciles de hacer y difíciles de mantener. Si uno la adapta al siglo XXI, dice, las alianzas para ganar elecciones son fáciles de armar, pero después tiene que gobernar. Entonces, si cuando gobernás vos decís, bueno, lo voy a poner de ministro, pero el segundo tiene otro referente, ella va a ser el referente del segundo y vos vas a ser el referente del tercero, ahí se empieza a complicar, porque el proceso de toma de decisiones, lo que en la administración pública se llama los ravioles, en el organigrama. Cada cuadradito del organigrama dice que el secretario responde al ministro y que si el ministro le dice trae agua, tiene que traer agua. Por desconfianza mutua, para vigilarse entre sí, por el reparto de fondos, efectivamente cada uno que tiene que accionar tiene que reportar a alguien de arriba que reporta a un jefe político diferente. Bueno, hay una parálisis. Lo que pasa es que ahora estamos viendo un escalón más arriba de agravamiento de esto. Bueno, que es una Argentina en parálisis. Uno también tiene todo el derecho, porque el kirchnerismo se encargó de levantar el dedo y de un mecanismo psicopático para señalar golpes de palacio, clima destituyente. ¿Qué es lo que le están haciendo al presidente de la Nación ahora? Bueno, yo no sé cómo etiquetarlo. Lo que te digo, esto es una crisis de gobierno machaza, digamos que en parte me parece que se resuelve en mayo. ¿En qué sentido se resuelve? Es muy ambicioso. Si el 31 de mayo Martín Guzmán tiene laburo, la historia es una. Si el 31 de mayo Martín Guzmán no tiene laburo, la historia es otra. Digamos, imagínate yo entiendo que... De mayo ahora, digo. Sí, lo mencionó por lo de las tarifas. No, digo, eso viene ahora, la semana que viene. Pero yo digo, si Martín Guzmán después de toda esta andanada sigue siendo ministro, algunos podrán decir, che, el perro ladra pero no muerde tanto, porque finalmente... Creo que alguien le dijo por ahí, queriéndolo defender, el muñeco sería, ¿no? Creo que fue Aníbal. El muñeco está ahí. Pero eso es que Cristina Kirchner ya no tiene tanto poder como siempre supo poseer y también aplicar. ¿O es que se han bloqueado mutuamente con Alberto Fernández sin lograr ninguno de los dos sus propios objetivos? Me inclino más por lo segundo que por lo primero, con algún matiz, pero por lo segundo que por lo primero. ¿Por qué? Inclusive tomando algo que ella dijo, creo que en el Parlamento de Latinoamérica y Europeo, qué sé yo, ni me acuerdo cómo se llama. Cuando ella dijo, bueno, el poder es la capacidad de que acepten tus decisiones.
ella evidentemente conoció épocas donde no tenía, digamos, estas dificultades que tiene ahora. De alguna manera, lo que demandan sus voceros y sus allegados es que Alberto no reconoce la jefatura. Es decir, acá el problema es que cuando vos dividís el poder formal y el poder real, se genera una confusión en general en el proceso de toma de decisiones. Porque, a ver, yo para venir a este programa hablo con una persona que es de la producción, que establece los parámetros, que me dice, coordinamos, y listo. Si hubiese 4 que me dicen cosas dispares, uno me dice venía a las 8, 8:30, 9, me dan la dirección de acá, me dan otra, y yo en un momento miro y digo, que se meten peleados entre sí dando otra dirección. Lo que pasa es que el modo de resolución del conflicto es muy malo para la Argentina. No están resolviéndolo en charlas privadas, dirimiendo poder abajo, digamos. Está demasiado a la vista, es demasiado desestabilizante, lo desautoriza permanentemente. Es muy difícil también planificar la Argentina cuando la vicepresidenta ataca al presidente todos los días y de todo el círculo que rodea a la vice están erosionando la figura presidencial. Me meto un minuto en tu profesión, en una, al menos de ella, que tiene que ver con la psicología. Yo digo, acá hay variantes que son estructurales, que hacen a diferencias ideológicas, a diferencias de representación de cosas diferentes. Hay peronistas que creen que hay que hacer A y hay peronistas que creen que hay que hacer B, y entre eso no hay demasiado puente de comunicación. Y también, y es ahí donde me meto en lo tuyo, hay cuestiones personales, psicológicas, roces, rupturas, que yo creo que obviamente están deterioradas. Porque vos a veces podés tener con alguien diferencias conceptuales e ideológicas, pero te llevas bien, tenés onda, y de alguna manera las llevás. Puede pasar lo inverso, que no tengas onda, pero digas, quiere lo mismo que yo, entonces vamos para el mismo lugar. Ahora, cuando no querés lo mismo y además no tenés onda, porque esto que comentaban ustedes previamente, que me hace acordar el tema de María Elena Walsh, ¿no? El país jardín de infante, digamos. El hecho de no se hablan. Me hace acordar cuando yo tenía 15 años, 17 años, decía, no se hablan. Hablás con... Mi mamá me preguntaba, ¿te hablás con esa chica? Decía, no se hablan. Y vos decís, a ver, ¿cómo es? Hay cosas que sí, obviamente son difíciles de procesar, inclusive en el análisis, porque vos decís, la vicepresidenta recibe al embajador de Estados Unidos. La vicepresidenta recibe a la generala Comando Sur. Está a cargo del Comando Sur. Y así recibe a gobernadores. Pero no habla con el presidente. Entonces vos decís, bueno, sabemos que es una anomalía del paradigma. Ahora, tampoco lo resuelve el buenismo. Pero tampoco lo resuelve decir, bueno, vamos, ¿no? Y el peronismo, ahí voy con esto. ¿Y el peronismo qué hace? El peronismo a los gobernadores peronistas, a la versión clásica del peronismo. ¿Qué hace? Aplican la doctrina Solá, la antigua doctrina de Felipe. ¿Hacérselos? Algo así. Pero, a ver, digo, ¿por qué? Porque volvemos a... Mira, vamos a citar a Borges, vamos a traer a Borges, que siempre, bueno, está la feria del libro. Borges decía en El Cuento del Sur que a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Y acá hay una suerte de simetría en momentos en lo que le pasa a Alberto y lo que en su momento le pasó a Macri. Los dos se encontraron en el tercer año de su gobierno con el Fondo Monetario, sin duda se encontraron con eso, se encontraron con una crisis difícil de procesar y se encontraron, digamos, con una dificultad explícita de ver cómo tamizar determinadas cuestiones. Hoy el presidente... Es decir, Macri perdió de local porque perdió con los mercados. Y este gobierno peronista pierde de local porque pierde en la administración del poder, que se supone que el peronismo... La corrida se la está haciendo es la ventaja competitiva del peronismo. Vos decís, ¿qué es el peronismo? Es el partido poderista de la Argentina. Podría ser denominado partido poderista. Ahora, si no ejerce el poder, vos decís... ¿viste? Pero Gustavo, en ese marco, quiero volver a algo que vos señalabas y que lo dice el Cuervo Larroque, que es cuando dice, el gobierno es nuestro. Y ahí hay una cuestión que es la lectura que se hace en el cristinismo, que es, Alberto se creyó que podía gobernar solo, y esto no es así. Él es presidente porque Cristina lo hizo presidente. Entonces, si él se cree que puede gobernar solo, tiene una factura a pagar, y esa factura a pagar es la rendición incondicional, la entrega de los ministros y reconocer la jefatura de Cristina. Eso es lo que ella quiere. Ahora, es una cuestión si podemos de poder... verlo cuando, sin apuro, podemos ver, porque yo creo que es una de las piezas de los últimos días, la más importante es esa entrevista con esa repregunta de O'Donnell, en donde el Cuervo Larroque, ya entrado en temperatura, dice, ¿qué dice? Mirá,
y el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa es Alberto, sin ningún tipo de duda. Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Culfas y Moroni. No hay albertismo. Están todos especulando con la propia, haciéndole un gran daño al país, al peronismo y al Frente de Todos. Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. Nosotros respetamos eso, pero tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? Pero se quedan con los funcionarios adentro. Y si el gobierno es nuestro. Es eso. Es hermoso, no es hermoso. Es hermoso ese último párrafo porque ¿y si el gobierno? María O'Donnell le dice, pero están ahí, si tanto les molesta, ahí está la puerta. Si es nuestro el gobierno, ¿por qué nos vamos a ir? Bueno, pero ahí, digamos, para ser justo y complemento con lo que señalaba Pablo, nosotros citamos lo que decía Alberto antes, pero también Alberto mismo contó en ese momento lo que Cristina le había dicho cuando le ofreció la candidatura. Le dijo, vos sumás y yo divido. Necesitamos otra etapa. Entonces acá podrían hacerse, digamos, hasta que el infierno se congele en pase de facturas y vos decís, miren, hay un país que seguir administrando, hay un montón, digamos, está la sociedad, la gente, la actores que están diciendo, che, es hora de ir resolviendo. Y aquello a ver, la transparencia es una virtud, pero vos no podés vivir tu vida transparentemente toda. Hay cosas que vos las tratás en lugares más reservados, porque también esa diferencia entre la intimidad y lo público se requiere. Primero para nuestra cordura, ese tema se lo dejo a Facundo, que es un experto. Porque ya además, está Facundo Manes, en un ratito va a estar charlando. Pero además se requiere para el ejercicio de la cosa pública. Ahora, acá se hace público lo privado y privado lo público. Y eso genera una disfunción que inclusive lamentablemente, porque es cierto, la economía con la inflación que tiene está mal. Pero como diría un conductor de este canal, no de noticias, sino del otro, pero no tan mal, paradójicamente, porque hay sectores que estaban recuperando a fines del año pasado, que arrancaron el año construcción, industria, etcétera, y sin embargo, por imperio de la inflación, que es el problema más importante que tiene económicamente la Argentina, y por imperio de una crisis autogenerada política y manifestada de una manera casi infantil, eso que no está tan mal se opaca y se desluce porque nadie mira eso. Pero yo te voy a decir por qué se opaca. Tengo mi gran verdad y ahora la van a escuchar. Porque el kirchnerismo se la opaca. Porque el Cuervo Larroque le dice, ustedes tienen algún costado productivo, pero no hacen justicia social, no hacen distribución. Se olvidaron de lo que es peronismo. Los que están diciéndole esto no funciona, no son la oposición, que es lógico que se lo digan. Sí. Se lo está diciendo gente muy importante, que es Cristina y quienes la rodean. Bueno, pero Diego, ¿cuál es la lógica? Vamos a tratar de entender la lógica y después juzgamos a los actores en particular. ¿Cuál es la lógica? Yo creo que el kirchnerismo dice, miren muchachos, así perdemos el año que viene. Y probablemente no así también perdamos, pero entre perder o perder vamos a elegir perder con la nuestra. Sería con nuestras banderas, ¿ok? Porque esto de encarar la elección del 2023 diciendo cumplimos la tercera meta, Gustavo, con el fondo, no es lo que uno puede esperar. Bueno, pero objetivamente, digo, no hago un juicio de valor, digo, no es lo que uno podría esperar de la racionalidad que la tiene, porque no hay que pensar que un sector es racional y el otro no. Es una racionalidad a sus propios intereses, bueno, no los intereses de una nación que tiene una deuda crónica y vos sabés muy bien cómo es. Por supuesto, lo que pasa que buena parte del problema que tenemos es que somos un fragmento, somos un archipiélago. Acá, ¿te acuerdas cuando hacíamos en la primaria los collares con fideo de Dalito que agarrabas y le pasabas como un piolín para hacer un... Bueno, acá hace falta el collar que junte muchas partes. Yo recién hablaba en la previa con Facundo y yo vengo de un Zoom con 40 empresarios, de las actividades más diversas que hay. Y ¿sabes cómo terminó el Zoom? Me decía, por favor, decinos cosas que anden bien o que nos estimulen porque necesitamos rasgos de positividad. Es decir, hay una sed de algo que integre y justamente, digamos, el fracaso actual, ¿con qué tiene que ver? Con que el gobierno... ¿Qué le contaste? ¿Alguna de Disney? ¿Qué le No, porque ¿sabés qué? A ver, mirá, el sector de la construcción tiene un excelente convenio construido entre su gremio y los empresarios que permite la ampliación de puestos de trabajo. Vaca Muerta también encontró una relación entre los gremios que
modificaron su convenio y obtuvieron más puestos de trabajo, no menos. Podríamos ir al litio. Mira, es más, el actual Ministerio de Desarrollo hizo un informe de 63 cadenas de valor. A mí es un informe técnicamente muy solvente, medio aburrido en la presentación, pero hay un montón de cosas que en la Argentina funcionan bien, porque si no, uno no podría entender por qué no estamos peor. Porque todos los argentinos se levantan a la mañana, o la mayoría por lo menos, la yugan hasta la noche, le encuentran a su manera el agujero al mate, pero lo que no tienen es ese contexto de estabilidad que se traduce no solo en la inestabilidad de precios, sino en una fuerte inestabilidad emocional que hace que quienes tienen que resolver describan los problemas. Porque ya que estaba citando yo un discurso de Cristina, el de La Plata, el 2020, también ella en su momento dijo, la Argentina tiene una cultura bimonetaria. Yo te digo, bárbaro, ahora dame la solución. Claro, porque si vos me describís, vos me describís el agua mientras yo me ahogo, digamos. Entonces vos decís, fenómeno. ¿Qué viene después? ¿Puede venir? Uno propone la dolarización. Yo no lo creo, pero no importa. Yo lo que digo, Gustavo, hay una ética del poder y una ética de la responsabilidad. En este momento no es lo que conviene, es lo que corresponde. Entonces, hay un cambio de contexto de deudas crónicas de la República Argentina en pesos, en LEVAC, en LELIC, con el Fondo Monetario, que también dejó el kirchnerismo durante largos años, que también hacen que en un momento vos tenés que empezar a ingresar, por lo menos para lo que gastás. Argentina, el tema del déficit fiscal era tabú hasta hace un tiempo, hoy está entre nosotros. Algo tiene que decir al respecto del kirchnerismo. No puede seguir gobernando como si eso no existiera. Bueno. Entonces, si vos me decís, es muy válido que cuiden su poder para presentarse en las próximas elecciones, yo te digo, bueno, eso es si vos tenés un proyecto de poder, si tenés un proyecto de país, tenés que agregarle a eso lo que falta. Una cuestión porque a veces las palabras hacen la diferencia. No hablé de validez, hablé de comprender, no de justificar. Entonces, ese punto me parece importante. Segundo, el tema del Fondo Monetario. La verdad que Guzmán, yo creo que el pobre debe estar en algún sentido como desconcertado. Es como el jugador que hace un gol y cuando está esperando que vengan todos y lo abracen, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es bastante magnánimo. Te está diciendo, mira, lo que me tenías que pagar este año y el año que viene me lo vas a pagar en el 2026. Además te voy a dar un canuto, vamos a decirlo en lenguaje muy coloquial, para que vos refuerces las reservas que no tenés. Y de hecho hace 2 meses muchos fantaseaban, che, dólar 250, 270. O sea que el acuerdo con el fondo es casi pegarte un tiro en el pie, detonarlo o apuntarle fuerte, porque es lo poco que te sostiene cierto criterio de estabilidad en la Argentina. Ahora, sí. Y con esto concluyo, lo que sí coincido con vos, y reafirma un poco lo que estaba diciendo antes, es que lo que no vale acá es responder una medida concreta y después salir con la literaria. Bueno, nosotros queremos la libertad y la justicia. Digo, no, flaco, pará. ¿Qué hacemos con...? A ver, porque eso probablemente nos pone en el terreno de la negociación. ¿Vos qué querés? ¿Emitir más del 1% del PBI que te permite el Fondo Monetario? Decilo. Exacto. Salgamos todo el placar. ¿Qué querés? 1, llevarlo a 2, a 2,5. ¿Qué querés? No devaluar tanto como para acumular reservas, porque bueno, pero entonces esa discusión admitiría una negociación. Pero porque estamos discutiendo solo nombres. No estamos discutiendo políticas, ni gestión, ni programas. Solo discutimos nombres. Como, si es este, si es ni el otro. Siquiera, Lucía, ni siquiera, porque ni siquiera el kirchnerismo sacó a la cancha nombres tentativos. No, nada, porque ya no les queda nada tampoco. Sí, por el tema, ya te digo, ¿no? Yo creo que es no animarse o por estrategia no querer decirlo, generar el cambio, y después a lo mejor tampoco hay margen para hacer grandes cambios, porque no es que nadie va a socializar los medios de la producción ni nada, y además, como hemos dicho creo que en este programa, si uno pudiese mejorar los salarios reales por decreto, la Unión Soviética seguiría vigorosa, potente y digamos plena de vida, y eso no pasa porque evidentemente se requieren de otras condiciones, se requiere otra cosa. Por eso es que mismo esta idea de que los salarios le ganen a la inflación, que suena bárbaro, en realidad es la aceptación de la enfermedad. Bueno, porque uno tendría que decir que los salarios le ganan a la enfermedad. El síntoma. Por suerte, para los que tienen una paritaria del 60, es un golazo para ellos. Para la Argentina en general es la admisión de un síntoma. Festeja 60% la paritaria, la vicepresidenta festeja una paritaria, lo que está es convalidando que su propio gobierno no puede frenar la inflación. Mira, es la segunda referencia que vamos a hacer a la Feria del Libro. Es lindo leer, es lindo regalar libros y es lindo leer los libros que uno regala. Porque el libro del diario Una temporada en el quinto piso
de Juan Carlos Torre. Es un libro extraordinario porque de alguna manera nos señala o nos señalaba y nos hace revivir lo que era una época altamente inflacionaria. Entonces, no me acuerdo si está en el libro, pero es una anécdota que siempre se cuenta, que Zurruil en un momento estaba negociando con Ubaldini, Zurruil, ministro de Economía de Alfonsín, Ubaldini. Cerrás a lo grande con esta anécdota, dale. No, no es mía, es de ellos dos. Entonces, Zurruil, que era un técnico y un tipo muy discreto, y le decía, pero Saúl, dice, si yo le doy el aumento de 30% que usted me pide, dice, después la inflación se lo come. Y Saúl, que era un inteligente de la calle, le dice, pero si yo consigo el aumento, a mí me aplauden por el aumento y a usted lo putean por la inflación. O sea que el negocio para mí... Exacto, entonces, es para el secretario general, no para la vice. ¿Quién tiene que estar para habilitar eso? El Estado, para defendernos como consumidores. Señor Marangoni, gracias. A ustedes. En ese momento sonaba el teléfono. ¿Aló? Jefe de gabinete, volvió a levantarse temprano. Nuestro músculo político, volumen. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Avisen. Qué alegría, qué alegría. Olé, olé, olé. Vamos, volumen todavía. ¿Qué está para ganar? Bueno, Diego, un clima muy lindo. Yeah. Sí, se vivió. Faltó el carnaval carioca. Escuchamos una cosa, Chango. Estate atento porque les debe estar por llegar ahí al canal unos sanguchitos de milanesa y una sidrita bien helada que les mandé, ¿eh? Recién sale la moto. Nadie pidió nada, igual basta con moto. Bueno, pero el valor siempre hay que andar bien con la prensa porque uno nunca sabe cuándo los puede necesitar, así que siempre es bueno que coman bien ustedes. Está muy bien, además a veces me critican por eso, me han hecho hasta caricaturas, pero me lo tomo con humor, sí está todo bárbaro, ¿eh? Bueno, pero cuéntenos, de la milanesa ya está entendido. ¿Cómo le fue ahí en la reunión? Vimos caras muy de Casa Sierra, permítame la antigüedad, pero era muy Casa Sierra más que Casa Rosada. Peor está Guardiola, por favor, no. Yo lo que estoy cabreado es porque estas cosas se filtren, ¿no? Me lo andan tiroteando, que da calambre al pobre Alberto, pobrecito. Todos los días un dardo nuevo, si no es el Cuervo es Bernie, pero ¿qué les pasa, queridos cumpas? ¿Se han vuelto locos? ¿Desayunan damajuana? ¿O acaso quieren que vuelva juntos por el cambio? Por favor. Lo van a terminar logrando. Por suerte hoy Massa nos dio una mano y bueno, charló y fue como el mediador ahí entre Cristina, después con Alberto, pero bueno. Bueno, ojo con Massa porque si le dan medio metro quiere su lugar, para empezar. Bueno, yo le dije, llévate un grabador, Sergito, que no te creemos ni bosta lo que vos decís. Y lo llevó, pero parece que en el departamento de la señora, antes de sentarte a conversar, viene Parrilli con un detector de metal y te revisa que no tenga ningún micrófono, ninguna cámara, así que se lo tuvo, bueno, pobre. Bueno, qué sé yo. Finalmente, usted sí, en la vida hay que elegir esa aceituna negra o verde y con esto nos despedimos. Bueno, a ver, mi fórmula presidencial bien dialoguista, ¿qué les parece? Bien dialoguista. Mansur Monzó, M&M. M&M, muy bien. Gracias. Después Milei al Banco Central, Gerardo Morales a la jefatura de gabinete, Mario Isi al Cedronar. Es un verdadero dream team. Gracias, Mansur. Muy bien. Si ustedes me permiten, voy a charlar con Facundo Manes. Claro que sí. Bueno, aquí estamos. Facundo Manes. ¿Cómo estás? Un placer, Diego. Gracias. Bueno, muy bien. Te miro así. Ahí mirá como diciendo, me van a patear el primer penal, ¿para dónde me tengo que tirar? No, yo por la cámara, porque estaban para acá y ahora... ¿Vamos de menor a mayor o de mayor a menor? Vamos de mayor a menor. ¿Vos querés ser presidente? Yo quiero pertenecer a la generación de argentinos que por lo menos vio el progreso, no la decadencia permanente. Así que en ese lugar voy a estar hasta el final. Bueno, voy a volver a la carga en 12 minutos, en un ratito vuelvo a eso. Quiero empezar por un tema que te es próximo, que estuvo en el tapete en los últimos tiempos y va a volver mucho porque la Argentina está muy deteriorada en este sentido, que es la campaña de prevención de consumo de drogas. ¿Qué te parecía a vos esta idea del consumo cuidado de la Municipalidad de Morón? ¿Hubo mucha cosa con eso? ¿Cómo se debería enfocar eso? Bueno, en la Argentina, primero que me parece una irresponsabilidad lo que hizo el intendente.
no puede haber una política municipal en un tema tan importante. Ahora, no me sorprende porque en Argentina no hay un proyecto de país, una visión estratégica de país. Tampoco lo hay de una visión estratégica ni un plan integral para el narcotráfico, para combatir el narcotráfico, ni para las drogas y para la adicción. O sea que no me sorprende en un país que no tenga una visión estratégica de país que no haya un plan en un tema específico. Vos donde mires en la Argentina no hay un plan estratégico en la educación, en las cárceles, en la salud, en la defensa, en todo. Es un país sin rumbo y en ese país sin rumbo cualquiera hace cualquier cosa. Un intendente hace una política de prevención que no tiene nada que ver con la política integral para las adicciones. Todo es básicamente cambalache. Hay un concepto que es el consumo cuidado, que es reducción de daños. Está muy bien, pero hay que ver que en la Argentina está muy bien. La política para las drogas tiene que ver con la prevención, con el tratamiento, con la rehabilitación, con la reducción de daños. Ahora, también Argentina no es Dinamarca, tiene un 50% de gente en la pobreza, tiene muchos adolescentes sin trabajo, que no estudian, angustiados, con un impacto en la salud mental post-pandemia fenomenal. Entonces, me parece que falta un plan integral, vuelvo a repetir. La reducción de daños está bien, hay casos exitosos en otros países del mundo, pero son realmente países desarrollados. La realidad nuestra requiere un plan integral en el contexto argentino y no hay nada de eso. El consumo de marihuana está bastante legitimado desde el punto de vista cultural. Se fuma también como regulador de la ansiedad, se naturalizó. Yo no estoy haciendo un comentario moral, digamos. No tiene nada que ver con eso, ni una posición conservadora, que no es la mía, pero sí se naturalizó. ¿Cuáles son los efectos de la marihuana, de la sustancia en el cerebro? Bueno, hay varios efectos. La marihuana afecta los sistemas del cerebro sensoriales, uno pierde un poco la dimensión sensoroespacial, produce cierto placer. Con el consumo crónico hay algún efecto, pero sobre todo en los adolescentes hay un riesgo, porque hay un riesgo de psicosis en el adolescente que consume muchos. Algunos que tienen cierta predisposición a la psicosis puede haber. No es neutra ni inocua la marihuana, pero con una psicoeducación, el consumo de la marihuana en muchos países está avalado, está regulado. El tema es que muchas veces la adicción de la marihuana lleva a la adicción de la cocaína, de la heroína, de otras drogas. Y bueno, la cocaína o la heroína u otras drogas tienen un efecto cerebral muy importante y también en el cuerpo. Bueno, hablemos de una conversación que se produjo hoy, te la voy a mostrar, que es el hijo de Bolsonaro charló por videoconferencia con Javier Milei. Y mirá lo que le dijo, a ver si podemos ver. ¿Cómo ves esta irrupción, este crecimiento de Milei? Lo pregunto como le preguntamos a todos, no porque uno tenga una obsesión con Milei ni le haga la campaña, es lo que está pasando acá en Argentina y en el mundo, con candidatos que vienen medio laterales y de repente empiezan a crecer. Bueno, están captando el enojo, la frustración, la ira y también lo que mucha gente piensa de la política, que es un sistema corrupto, ineficiente, de una élite. La verdad que me parece que no se puede negar que está captando eso. Lo que yo creo es que la salida no es con antipolítica, es con involucrarse y hacer mejor política. Es como si uno quiere hacer mejor medicina con antimedicina. Mejor medicina se hace formando mejor a los médicos, que sean médicos más capacitados. ¿Cómo se hace mejor periodismo? No con antiperiodismo. Se hace mejor periodismo con periodistas honestos, transparentes, que no tengan conflicto de intereses, que busquen la verdad, que desafíen al poderoso.
Así que yo por un lado reconozco que capturan la frustración de una sociedad rota. Yo coincido con lo que decía Gustavo Marangoni ahí, que hablaba con vos, que yo pensé que vos con tus conocimientos ibas a profundizar y lo podemos hacer ahora. Yo creo que la sociedad argentina está rota por dentro. Creo que las pandemias nos rompió el alma, estamos con el alma roto. Hay una sociedad muy frustrada, muy depresiva, muy angustiada. Viste que Marangoni decía que una charla con empresarios de economía y de política le pidieron, por favor, decinos algo de optimismo. Bueno, así está la sociedad hoy. Y el gran desafío de un liderazgo hoy es convertir la resignación, la frustración en esperanza. Y yo creo que eso no se hace con más gritos, con más odio, con romper más. Se hace reconstruyendo. Lleva más tiempo, es menos sexy. Es lo que estamos haciendo nosotros, recorriendo la Argentina, tratando de decirle... algo, es menos sexy. Y sí. ¿Qué quiere decir que es menos sexy? Y da menos rating, que venga alguien a decir que tenemos que convertirla, que creer en nosotros y que Argentina tiene un mayor potencial del que tenemos y que podemos unirnos en pos de un proyecto de país y podemos estar mejor, es menos sexy que decir son todos unos ladrones, son todos unos... delincuentes, es menos sexy, da menos rating, vos lo verás. Pero la salida es como, a ver, es como la medicina esto. Vos venís como paciente a verme y no vos, que estás perfecto, pero viene una persona con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con colesterol alto, fuma, chupa, es sedentario. Y va a encontrar un médico que le dice, che, con esta pastillita te vas a curar. Y le va a gustar ese médico, pero no va a pasar nada, porque va otro médico que le va a decir la verdad, le va a decir, mirá, podés tener un futuro mejor, pero tenés que cambiar la dieta, tenés que hacer ejercicio, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar alcohol. Ese paciente en la Argentina. Es menos sexy esto, lleva tiempo, pero es la verdad. Y yo me metí en esto para decir la verdad, no para vender pastillitas de colores, porque la gente está justamente cansada. Yo creo que, si me permitís, cierro, hay un fin de ciclo, digo. Lo que estamos viviendo es un fin de ciclo, donde aparecen personas que pueden interpretar bien o mal este fin de ciclo, pero acá, como pasó en los 80 con la dictadura, donde la sociedad estaba cansada de los golpes militares intermitentes, Malvinas aceleró ese proceso que podía haber durado más, como duró la dictadura en Chile o en Brasil, varios años más. Acá veníamos cansados de un sistema corrupto, ineficiente, que nos dio más pobreza, más desigualdad, y la pandemia aceleró los tiempos. Yo creo que vamos a tener una expresión electoral nueva el año que viene. Yo creo que se va a votar a favor, no en contra. Hace tiempo que votamos en contra de Cristina, en contra de Macri. Yo creo que vamos a votar lo nuevo y vamos a votar a favor de alguien. No sé, soy bastante optimista, pero por ahí no soy tan sexy, porque no grito, no hablamos cosas espectaculares, pero bueno, yo soy como médico optimista porque Argentina es un paciente que no hizo el tratamiento correcto. Muy bien, vamos a una tanda. A la vuelta nos metemos en... Hay una mesa antigrieta que se está reuniendo, está Urtubey, Schiaretti, está Monzó, Frigerio. ¿Podemos dialogar? ¿Te han invitado ahí? ¿Y qué pensás de eso? Después de la tanda. Facundo Manes, hay una mesa antigrieta, para llamarlo de este modo. Yo te decía, está Urtubey, está Monzó, está Frigerio, Schiaretti. Empezaron a conversar. ¿Te invitaron? No, pero me parece bien que se haga. Y la grieta, en términos económicos, es una desgracia para los argentinos. Por eso es muy importante aclarar esto, que la grieta no es solo un fenómeno político, de sesgos, de creencias, de ideología. Nos hace mucho daño. Todos los países tienen grietas porque somos tribales. Pero los países que tienen más estabilidad y son desarrollados, o por lo menos aspiran a desarrollarse, tienen alguna visión estratégica de país por encima de las tribalidades, las diferencias, que es lo que no podemos lograr. Te doy un ejemplo concreto. En fines de marzo, principios de abril, Argentina tenía un riesgo país de 1900. Y en ese momento ya estaba la guerra en Ucrania, un país totalmente paralizado, sin educación, sin industria, sin médicos. El riesgo país era un poquito más alto que Argentina. 1900 Argentina, 2200 Ucrania. ¿Por qué un país como el nuestro? Sin la amenaza de Rusia, sin la guerra, con todos los sectores trabajando, tiene un riesgo país casi similar, un poquito menor al de Ucrania en plena guerra. Esto fue fines de abril, principios de abril, fines de marzo. Porque no tenemos horizonte. La grieta nos impide generar una visión estratégica de país. Entonces,
nadie invierte, los de afuera no ven horizonte, nosotros no vemos un horizonte, los chicos se van, nadie abre un negocio. O sea, la grieta es un tema muy importante para el desarrollo y la economía de la Argentina. No es solo un tema de discusión de diferentes puntos de vista. Nosotros no logramos encarar una visión de país. Ahora, tenemos dos extremos. Tenemos a Cristina y tenemos a Macri. Ninguno de los dos, en mi opinión, van a poder convocar a una nueva mayoría que se necesita. Ahora, tampoco esa nueva mayoría que se necesita, para mí, parecido a la que hicimos todos con la reconstrucción democrática, post-dictadura, que ahora es encarar la modernidad, se va a lograr por el medio, porque el medio no existe. Se tiene que lograr saliendo por arriba, del laberinto se sale por arriba. Y eso para mí tiene que ser de abajo para arriba, tiene que ser desde la sociedad. Si la sociedad no acompaña un cambio de mentalidad y no hace un cambio cultural o de mentalidad colectiva, acá cualquier política económica es inviable. Entonces yo creo que es muy importante que los dirigentes se reúnan, pero también que los dirigentes recorran la Argentina, como lo estamos haciendo nosotros, explicándole a la sociedad que tenemos que hacer un cambio de mentalidad colectiva para encarar de una vez por todas los desafíos del siglo XXI, la modernidad, el progreso, el desarrollo. Y si la sociedad acompaña, esto es imparable. Ahora, no creo que se logre en una mesa de dirigentes, eso no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba. Y ir a una experiencia nueva que nunca tuvimos, que es la sensación de encarar el desarrollo. Todo lo que probamos no fue mal. Nosotros todavía nos merecemos una experiencia nueva en la Argentina, que es tener la sensación que vamos encaminados a un desarrollo inclusivo. Y bueno, mucho antes de morirnos queremos ver eso. Bien, Facundo, vos estás haciendo un recorrido, estás llevando tus ideas, estás haciendo muchos kilómetros, pero al final del recorrido hay una institucionalidad partidaria, hay un radicalismo que es absolutamente institucional y tu candidatura hipotética, no me digas ahora si vas a hacer porque me vas a decir que no. ¿Esto lo dirimís en una interna, por ejemplo, con Gerardo Morales? Bueno, Gerardo Morales está haciendo un gran trabajo en el radicalismo. Él tiene ambiciones presidenciales, que ya las manifestó públicamente. Yo creo que lo que hay que hacer acá este año, cualquier líder que tiene las ganas y no le tiene miedo al desafío de la mayor tarea que tiene un liderazgo hoy en la Argentina, que es convertir la depresión en esperanza, de hacer lo que hizo Marangoni con los empresarios y los economistas en ese Zoom que terminó recién, es recorrer la Argentina, tratar de explicarle a la sociedad que si nos unimos con una visión estratégica de país, Argentina tiene muchas posibilidades. Yo soy optimista por la Argentina, pero después la sociedad va a ordenar. Yo creo que no se puede imponer una candidatura, porque la sociedad está pensando cómo llegar a fin de mes. La sociedad, la mayoría de los argentinos están angustiados, frustrados. Entonces, pero también están buscando un mecanismo. ¿Sí? Entonces yo por eso te pregunto por el mecanismo. Al que le gusta Facundo Manes, ¿dónde va a comprar Facundo Manes? ¿A una candidatura de una interna radical? ¿Va a haber una interna cruzada con Juntos por el Cambio? ¿En qué ventanilla compro un Facundo Manes presidente? ¿Cómo sale eso a la venta? No me digas que yo ya sé el trabajo que haces y te fue muy bien en las elecciones, pero contame el siguiente paso. Bueno, obviamente que yo estoy dentro del radicalismo, pero yo creo que no alcanza con el radicalismo. El radicalismo, como en el 83 convocó a una mayoría peronista, socialista, conservadora, rica, pobre, a encarar la democracia, yo creo que hoy el radicalismo tiene que convocar a diferentes sectores, gente del PRO, gente del peronismo, gente de la vida social como yo, que di el paso a una nueva mayoría para encarar la modernidad. Yo creo que esto excede al radicalismo, pero claramente el radicalismo tiene un rol importante en la construcción, porque una de las... ¿Y no lo está haciendo Gerardo Morales? Sí, también lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. Y bueno, la sociedad va a decidir. Porque acá... Pero ¿cómo es déjame que te haga interrupciones estratégicas. ¿Cómo va a decidir la sociedad? A la sociedad se le ofrece un menú. Las internas son un menú. Sí, pero yo creo que este año, a diferencias... Muy buena pregunta. Te agradezco. No es que la demanda genera la oferta. No, pero pará. Hay una oferta de la política que también modula la demanda. Pero una cosa que aprendimos, que ya creo que no podemos repetir, es hacer coaliciones electorales basadas en encuestas para ganar una elección, pero después no podés gobernar.
Yo creo que el radicalismo lo que tiene que hacer es un programa de país. Cualquier candidato presidencial, sea el que fuere, cualquier líder de la Argentina tiene que tener un programa, explicárselo a la sociedad y también generar alianzas, porque esto no se puede hacer ni de una persona ni de un partido. Ya hay alianzas con el PRO y con Coalición Cívica y el peronismo republicano. ¿No es eso? Justamente lo que te acabo de decir, que las alianzas electorales, después Macri cuando asumió el gobierno dijo, esto fue una alianza electoral, pero no va a ser una alianza de gobierno. No lo digo yo. Sí, está claro. Entonces, ¿qué hizo el Frente de Todos ahora? Que está gobernando en forma desastrosa, peleándose entre ellos con todo lo que ustedes dijeron recién. Hizo una alianza electoral para ganarle al macrismo. ¿Qué fue Cambiemos? Una alianza electoral para ganar al kirchnerismo. Lo que estoy proponiendo es algo diferente. Vamos a una visión estratégica de país que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía. Si querés, la podemos hablar, pero va a llevar mucho tiempo. Yo estoy recorriendo el país para hacer eso y ojalá que lo hagan 20 mujeres y varones que quieran liderar un cambio en la Argentina. Y los acuerdos tienen que hacerse basados en las ideas y en los programas estratégicos de país. No podemos hacer más acuerdos electorales basados en encuestas para ganar una elección, porque después no se puede gobernar. Entonces, me parece que todavía lo que falta es discutir programas si no se ponen de acuerdo, vos tenés un criterio de por dónde la Argentina podría salir. Sin duda. Si no hay un acuerdo o no hay suficiente nivel de acuerdo, la sociedad ¿vos irías por afuera del radicalismo? Es que sí. Mira, yo te voy a decir qué acuerdo quiero, porque si no queda como... Lo tengo claro. Argentina hoy tiene una matriz productiva que no puede... Bueno, está bien. Quiero el mecanismo. Yo creo que no se va nadie de este canal hasta que Facundo Manes no defina si se va por afuera el mecanismo. No, hay que ampliarla. A ver, te lo respondo con lo que hice, porque acá en la Argentina, una cosa que está pasando, además que estamos todos frustrados y resignados y tenemos el desafío de ir a la esperanza, lo que está pasando es que no hay consistencia. Te voy a decir con lo que hice el año pasado. Vamos ahí. ¿Qué hice el año pasado? Fui a unas PASO, enfrentando a un poder territorial enorme. El PRO maneja Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Lanús, 3 de Febrero, San Isidro, Vicente López, La Barriga, Junín. Poder económico, poder mediático, poder empresarial, poder político, Carrió, Macri, Vidal, Larreta, Santilli. Sacamos el 40% de la coalición, ganamos en la mayoría de los distritos, sacamos 1.300.000 votos. Ensanchamos la coalición, le ganamos al peronismo unido desde el regreso de la democracia por primera vez, ¿o no? Sí. Al principio, ¿qué decían? Manes viene a complicar la coalición, Manes viene a hacer funcionar al kirchnerismo. No fue así. Lo que hicimos desde dar el paso fue ensanchar la coalición. Y yo creo que hoy, Cambiemos o Juntos o como se llame, tiene que ensanchar al centro popular. Tenemos que salir por arriba. ¿Vos te definirías centro popular? Obvio. No, ¿Hacia dónde ensanchás? Que no está ensanchado hoy. La que hicimos en la campaña, ¿qué hicimos en las PASOs? Las PASOs, nuestro voto fue de la clase baja, de la clase media, de la media alta, pero ensanchamos sobre todo el voto que estaba defraudado con Cambiemos, que no pensaba votarlo más, o que nunca había votado a Cambiemos. Y yo creo que eso tiene que irse al centro, no puede ir hacia los extremos. Hay un límite si vos convocás desde los extremos, que es Cristina o Macri, hay un límite. Y además no se va a poder gobernar más la Argentina con una mitad en contra de la otra, o con una mitad ignorando la otra. Si Horacio Rodríguez Larreta diga, pero eso que está diciendo Manes en televisión, yo también lo voy a hacer. Sí, y yo estoy muy bien instalado. ¿Cuál es la diferencia entre Horacio Rodríguez Larreta y Facundo Manes? Coincido con Larreta en lo que él piensa de que la construcción es colectiva. Ahora, le diría que él tiene que decirle a Macri, yo soy el jefe, yo soy el líder, porque los liderazgos no tienen jefes. ¿Vos tenés jefes? No. Morales, ¿es tu jefe? No. ¿No es tu líder? No, ni yo creo que sea el jefe de él, ni el líder de él, tampoco lo soy. Pero el vos líder sos radical, hay un presidente. ¿Vos tenés líder en este programa? ¿Tenés un jefe? Sí. No, en el contenido no tenés. En las ideas nadie te dice a vos tenés que preguntarle esto a Manes, nada, porque yo te conozco y tenés dignidad, tenés integridad intelectual, tenés convicciones. Bueno, los liderazgos son eso, lo que hicimos el año pasado. Nos fuimos a una lista única, entonces, dimos el paso. ¿A Larreta qué le falta? No, yo no sé, no soy quien para decirle qué le falta. Pero la diferencia nosotros no con vos. ¿Cómo? La diferencia con vos. Primero que él piensa esto que se hace con dirigentes, más como con la mesa que vos planteabas, que yo creo que es necesario que se unan dirigentes. Pero yo creo que esto tiene que ser de abajo para arriba. Si la sociedad no acompaña una ola de cambio como fue la reconstrucción democrática, yo me imagino que estamos frente a un desafío parecido a la reconstrucción democrática. ¿Pero cómo se sabe cuando... Y hay que recorrer la Argentina, hay que decir yo soy líder que quiero transmitir...
Lo que te estoy diciendo es, yo soy la persona que no quería ver más la decadencia argentina por televisión. Y no quería irme del país. Yo creo que el futuro de los argentinos está entre la gente que nos quedamos. Yo no quería ver más por televisión ni leer los diarios de la decadencia argentina. Muchos me decían, pero sos loco, tenés confort, tenés prestigio. ¿Y qué importa mi prestigio y mi confort en una sociedad donde la mitad de los chicos son pobres, donde muchos chicos no pueden comer, donde no tenemos futuro? Entonces uno tiene que involucrarse, como si en Ucrania hoy un científico está con el microscopio investigando. Tiene que agarrar la arma y defender su país. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los argentinos, no solo yo. Todos tenemos que involucrarnos, no digo solamente entrando en política, de cualquier lugar, porque Argentina es uno de los pocos países que involuciona crónicamente, más una pandemia. El mal manejo de la pandemia, estamos frente a una crisis que nunca imaginamos esta crisis. Entonces yo creo que hay que liderar y tratar de liderar convirtiendo la resignación en esperanza. Y si Larreta quiere ser candidato a presidente, tiene que decirle a Macri, yo soy el líder de este espacio, yo no me meto en el PRO, porque aparte yo no estoy en otro espacio. Pero si no le dice, nosotros no necesitamos otro Alberto acá, que lo ponga otra persona. Entonces me parece que tiene que liderar. Y como vamos a liderar muchos en la Argentina, porque la Argentina que viene de muchos líderes. O sea que competirías eventualmente contra él en una interna. ¿Te animas a eso? Pero mira, mi única competencia es quedarme en mi casa sentado viendo la decadencia argentina. Yo lo que quiero es tratar de transmitir a la Argentina que no hay una salida por un líder mesiánico, no hay una salida por un partido político ni una coalición. Tenemos... Facundo, para una visión estratégica de país... Y aparece que quieren contener a Facundo Manes, que además tenés muchos votos, tenés prestigio, te va bien. Dicen, bueno, yo voy de candidato a presidente. Vos vas a ir o de vice, o un ministerio, o ministro de salud. ¿Te gusta un plan así eventualmente? Mirá, la verdad que hablar de candidaturas en este momento, de puestos, es triste porque... Bueno, la gente también los quiere ver ponerse de acuerdo, ¿eh? Yo voy a estar recorriendo la Argentina, diciéndole a los argentinos que si hacemos las cosas bien, Argentina puede, por primera vez en muchísimo tiempo, desde Frondizi te diría, encarar el desarrollo sustentable en un mundo que va a pedir cosas que los argentinos hacemos y bien, energía, alimentos, etcétera, que tenemos un potencial enorme, pero para eso tenemos que salir por arriba del laberinto que estamos. En ese lugar yo puedo estar en el último lugar. Ahora, lo que no voy a renunciar es a estrategias electorales basadas en encuestas y no en ideas. Yo tengo una idea de desarrollo de la Argentina y voy a luchar para que se haga eso, porque la Argentina ha probado de todo, menos el camino al desarrollo. Entonces yo voy a ser inflexible en el acuerdo programático para que la Argentina en serio entre al desarrollo. Después el puesto que yo esté es menor. Y la verdad que necesitamos lo que hizo Roca cuando llamó a Sarmiento y a Avellaneda. Roca se odiaba con Sarmiento, que era expresidente, y Sarmiento lo odiaba a Roca, y Roca lo odiaba a Avellaneda, que era expresidente, y Avellaneda lo odiaba a Roca. Se odiaban todos. ¿Vos te suena que es expresidente odian a presidente y viceversa? Bueno, Roca le dice, Sarmiento, quiero que vengas a ser director de escuela. Y aceptó, porque era más importante su país que el enojo contra Roca. Avellaneda, quiero que seas rector de la Universidad de Buenos Aires, o de la universidad. Y Avellaneda, a pesar de su odio a Roca, aceptó porque era más importante el destino del país que su relación con Roca y su puesto. Entonces, me parece que necesitamos más patriotas, gente que no quiera solamente ser presidente. Necesitamos una fuerza que va a venir de la sociedad civil y de liderazgos que están pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Facundo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos, un placer. Saludo a Facundo, gracias Facundo. La boleta única, que sí, que no, la moneda en el aire, que sí, se discute mañana. Pablo de León o Jessica Bossi, o ambos, explican qué ocurrirá mañana y exactamente, para el que no sepa, ¿qué es la boleta única? La boleta única es una forma de votación que implica que haya una hoja, una papeleta en el cuarto oscuro con todas las opciones electorales, carita más nombre, la persona, esto se usa por ejemplo en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, marca con una cruz qué candidato se elige y no tiene en el cuarto oscuro esa enorme cantidad de boletas de cada uno de los candidatos. ¿Qué estamos viendo? De los partidos. Eso es la boleta única en una de las categorías y vemos que lo primero que hay es el logo del partido, del espacio político, después hay una foto del candidato y después está el detalle del resto de la lista. ¿Qué se hace? Bueno, se pone una cruz, hay un lugarcito, hay un espacio, un cuadradito, donde con lápiz se puede hacer una cruz y ese es el sistema de boleta única de papel. Santa Fe 2021. Sí.
Eso funciona en algunas provincias, en la provincia de Santa Fe hace muchísimo tiempo, muchísimos años que funciona. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La oposición, distintos bloques, no solo Juntos por el Cambio, sino otros bloques también, están impulsando el debate. Hay distintos proyectos de ley para avanzar con esto. Ayer nosotros a última hora decíamos que había habido una maniobra del kirchnerismo para impedir que se realizara la sesión de mañana. Finalmente hay un acuerdo político, con lo cual participaría, y esto después si querés desarrollamos un poquito de misterio respecto del número, de cuántos van a estar en la sesión de mañana y si va a haber sesión, pero en principio se habilita el debate, no se va a votar mañana porque falta un dictamen, una mayoría que no van a tener para aprobar esto, pero sí es el arranque de un debate que si no se da ahora, ya el año que viene es electoral, está completamente perdido. Pablo de León. El peronismo se opone tradicionalmente a esto. Yo creo que es una iniciativa que puede transparentar mucho y de paso, en estos tiempos y tanto que hablamos del tema, ahorraría mucha plata, porque aparte hay mucho negocio atrás de la plata que destina el Estado a los partidos políticos para la impresión de boleta. Ahí tendríamos un lugar donde tachar un ítem de gasto. Gerardo Milman. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se puede votar finalmente? ¿Puede salir lo de la boleta única? Bueno, como decía Jessica, nosotros mañana vamos a tener sesión. Como la Cámara, lamentablemente, lo digo con vergüenza ajena, hay muchas comisiones que no se han constituido y que son los lugares de trabajo. La Constitución Nacional dice que iniciadas las sesiones ordinarias el 1 de marzo debieron haberse constituidas. Es más, el presidente mandó un número de proyectos en sesiones extraordinarias. Había que constituir para sesiones ordinarias. Bueno, algunos nos fuimos de vacaciones esperando esas sesiones extraordinarias y llevamos 2 meses, no tenemos ni una sesión y muy pocas comisiones constituidas. Y las comisiones por las cuales, 2 de las comisiones seguramente debería pasar boleta única, como es Asuntos Constitucionales y la Comisión de Justicia, a pesar de que está acordado que se le va a otorgar al Frente de Todos la presidencia, no se pueden constituir. ¿Y por qué no? Bueno, no es una pregunta que yo pueda responder porque Juntos por el Cambio ya ha resuelto a qué bloque le corresponde cada uno de sus integrantes. ¿Qué es lo que falta? Bueno, que el oficialismo las ponga en marcha, que el presidente de la Cámara las ponga en marcha. ¿Es Massa el que tiene que hacerlo? Tiene que dictar una resolución, tiene cuáles son los lugares que a nosotros nos corresponden. No conozco la interna del Frente de Todos. ¿Y esto qué es? ¿Rosca política, claro, desidia, vagancia? Porque mirándolo desde afuera, sabiendo que solo sancionaron una ley en lo que va del año y que haya comisiones que ni siquiera se hayan constituido, uno se pregunta, ¿y qué están haciendo? En lo que va del año no sancionamos ninguna. Porque la ley que sancionamos fue en el 2021, de bienes personales. De manera tal que no había ninguna. Pero como dice Rolo, claro, es Massa, ¿qué es? ¿Es vago o hay algo detrás? Bueno, yo no creo que, no quiero catalogar a nadie individualmente, yo creo que... ¿Pero no es el responsable, no es el director? Sí, pero digo, acá lo que es público y notorio es que el Frente de Todos tiene una interna fenomenal. Y así como discuten ministerios, discuten subsecretarios, discuten políticas, acuerdos con el fondo, absolutamente todo. El que tiene que poner la firma es Massa. Sí, claro, pero si el bloque de Massa no se pone de acuerdo, intuyo yo que no lo puede hacer. ¿Por qué entonces en este contexto se coloca este tema en discusión? Bueno, porque para nosotros es un año no electoral y siempre hay como una norma no escrita, tácita, de que las leyes electorales deben discutirse en años no electorales. Es una pelea. Yo fui diputado hace 10 años, yo hace 10 años ya presenté un proyecto de boleta, de boleta única, digamos, papel. Así que hemos logrado un consenso que permitiría tener una mayoría. La Constitución Nacional establece que hace falta la mitad más 1 del total de los miembros, o sea, 129 diputados. Si todos los bloques que firman la convocatoria de la sesión o que firmaban, porque ahora se ha llegado a un acuerdo, como decía Jessica, para mezclar algunos temas que le interesan al oficialismo y el tema de la boleta única en una única sesión, porque había 2 sesiones distintas, si todos los bloques... Deberíamos tener más de 129 diputados. Bien, vamos al punto. ¿Por qué el peronismo no querría boleta única? ¿Quién me lo cuenta? Por la famosa lista sábana, donde vos escondés un montón de nombres. Esta famosa lista sábana, donde vos en un montón de situaciones escondés un montón de nombres y ocultás a tipos que son impresentables y que terminan ganando. Por aparte, por el tema también... ¿Por qué la boleta única, por qué no los podés ocultar?
No, porque vos suponete una elección grande de una interna, una PASO en un lugar del conurbano. Vos tenés un montón de listas. En el medio de todo eso se disfrazan nombres. Por otro lado está el tema del reparto de la boleta. La persona que va a votar, a partir, que ya lo conocemos, con la boleta, con un remis que lo lleva y lo trae. El voto cadena, Pablo, donde te dan la boleta con el sobre, vos tenés que meter el que te dan y devolver el sobre vacío. Exactamente. Para el siguiente. Con esto no se puede hacer. Todo eso es clientelismo político. Acá no debería funcionar porque vos, como explicaba antes Jessica, vos vas, pones una crucecita donde se te canta. Y rompes el efecto arrastre, porque ahí vos no tenés la boleta, la tira de la boleta. Hay gente que corta, pero lo que promueve la boleta única es que cortes todo el tiempo. En Santa Fe las elecciones dan el gobernador de un color político, el senador de otro, el diputado del otro, porque no tenés la tira de la boleta completa. Vas haciendo crucecitas, entonces el efecto arrastre, que es fuerte en el peronismo, más allá de todas las trampas de que roban boletas y demás, termina con el efecto arrastre por un lado y por otro lado el peronismo hace campaña con la boleta históricamente y eso se lo quitan. Y es un momento de mayor compromiso del votante, le exige mayor compromiso porque tenés que ir viendo a cada uno de los que vas votando. Y también es más exigencia para los que se presentan a candidatos porque necesitan que la gente los vote. Pero el último concejal que va tiene que hacer campaña porque no va a depender de la carita del primero de la lista. Entonces es mucho más inteligente a la hora de una regla para votar en las elecciones. También Gerardo, el año pasado para las elecciones se destinaron cerca de 168 millones de pesos para las boletas de diputados y 50 millones de pesos para las boletas de senadores. Hay una cuestión de costos. También hay una cuestión de costos en esto. Entonces, ¿qué escuchás vos en los de la oposición, en los de tu oposición, que es el oficialismo? ¿Quieren la boleta? Qué difícil, ¿no? ¿Quién es oficialismo y oposición en este gobierno? ¿Puede salir? ¿Hay una negociación en donde puede salir? Estoy convencido. Bueno, por ahí no sale mañana, digamos, porque yo tengo algún disenso con lo que plantearon. Digamos. Primero, ¿cuáles son los beneficios de la boleta única? De mi punto de vista son 3 grandes beneficios. Uno es que se termina con el fraude del robo de boletas. Digamos, el acostumbrado robo de boletas, que alguien entra al cuarto oscuro, se lleva la boleta no está, porque todos estamos en la misma boleta. Por un lado. Otro es una cuestión de medio ambiente, porque se utiliza mucho papel innecesariamente, porque este otro sistema va a ahorrar en papel, y es una cuestión medioambiental. Otro es el costo. Se ha hecho acá, digamos, hay un ahorro de costo porque hay una falta de necesidad de tener fiscales, que los partidos, que el Estado le da plata a los partidos para tener fiscales. Yo creo que hay un ahorro de casi 2.500 millones de pesos que podrían producirse, qué sé yo, estamos hablando de 20 jardines de infantes, de varios hospitales modulares que podrían hacerse con este dinero. Entonces, me parece que hay, y además la transparencia política, digamos, porque ahora la boleta única, y quiero ser honesto, no quiero engañar a nadie, no resuelve el problema de la lista sábana. La verdad es que no. Porque lo que resuelve el problema de la lista sábana es que tuviéramos o candidaturas nominales o candidaturas trinominales, como existen en algunos lados, porque en la boleta única acá hay 2 sistemas. Uno el de Santa Fe y otro es el de Córdoba. El de Santa Fe no resuelve la lista de sábana, sí promueve el corte entre las distintas categorías. Entonces, la candidatura a gobernador va por un lado, la candidatura de legisladores provinciales va por el otro, Santa Fe elige diputados provinciales y senadores provinciales, depende del departamento, y concejales e intendentes que van por separado. Ahora, en la lista de concejales van todos. Sigue la sábana. Sigue la sábana. Pero en su categoría. Entonces, en su categoría. Entonces, la divide un poco, pero todavía en la lista de legisladores de la provincia de Santa Fe, que tiene un sistema que el que gana la boleta de Santa Fe se queda con más de la mitad más 1, entra el primero hasta el 16. En Córdoba es distinto. En Córdoba tiene, además de este mecanismo, tiene un mecanismo que tiene un casillero donde uno decide votar toda la lista de una fuerza política, que es el que más consenso reúne. No sé si es el que más me gusta yo, pero es el que más consenso reúne en la Cámara de Diputados. Ahora, para salir del sistema de la lista sábana tendríamos que ir o sistemas uninominales que tienen el problema de que
no hay representación de la minoría, porque se elige uno, entonces uno saca el 51% y otro saca el 49%, se llevó todo el del 51% por un voto, o sistemas trinominales, donde hay 2 para la mayoría y 1 para la minoría, o sistemas mixtos. Alemania tiene un sistema mixto donde tiene que se considera como uno de los mejores sistemas de representación, donde tiene una lista nacional, por agarrar una categoría, de partido, y otras listas nominales por cada una de las circunscripciones. Entonces, eso no lo resuelve este sistema, sí resuelve el robo de boletas, y cuando vos preguntabas por qué el peronismo se opone a esto, porque hacen trampa con el robo de boletas. A mí me extraña, y porque aparte este sistema actual requiere, primero, tener una maquinaria electoral de reparto anterior de boletas, tener una maquinaria de fiscalización, que los partidos más pequeños no la tienen. Entonces, las boletas no aparecen y la gente termina decidiendo entre las boletas que hay, porque hay muy poca gente que sale y dice, falta mi boleta, dicen en la escuela no hay, es responsabilidad del partido político, digamos, es un sistema tramposo. Los poderes hegemónicos concentrados que tienen más para boletas y aparato distributivo, ahora deberían ser más igualitarios. Es más igualitario. Pero vos fíjate que yo pertenezco a una coalición que viene de ganar las elecciones. O sea que si yo lo pensara desde mi coalición, tendría que estar en contra. Bien. Digo, ahora, nosotros estamos a favor porque creemos en que hay que ahorrar dinero por parte del Estado, que hay que cuidar el medio ambiente y que no hay que hacer trampa. Ahora, te doy un caso. La izquierda, los diputados de la izquierda no nos quisieron firmar. No estaban dispuestos a dar el quórum para esto. Y es un partido chico. Es raro porque ellos no tienen fiscales en todas las mesas. La verdad que habría que preguntarles por qué no nos quieren acompañar en esto. Gerardo Milman, muchas gracias. A ustedes, buenas noches. ¿Sensación telefónica? Sí. ¿Aló? Opa. Sí, afirmativo. Buenas noches, Sheinman. ¿Cómo le va? Bien, Bernie. ¿Va a venir algún día realmente acá al programa o solamente tendremos vengo de negarle una selfie a Robert De Niro, por eso están las cámaras acá de fondo. En todo lo urgente. Se Muy bien. negó, ¿eh? Me confundió con Terminator, pero bueno, estoy muy preocupado por el nivel de impertinencia y rebeldía que está manejando este señor, ¿cómo se llama? ¿Qué hace de presidente? No, ¿cómo va a decir así? Escúcheme, usted también... Alberto Fernández, ¿no? Usted también es está un en la atrevido fila para que se le retoba a su jefa natural, enloqueció, y esto se lo digo como psiquiatra y militar que soy. Psiquiatra. De repente... ¿Psiquiatra es también? Parece que no, pero bueno, usted dice que sí, se compró un título, bueno, adelante. Sí. En Academias Rímolo, sí. De repente no se quiere subordinar a la cadena de mando, el presidente... No entiende que, como bien dijo el comisario político Larroque Cuervo Andrés, este gobierno es nuestro. Comisario político. Pero nuestro, si usted estaba afuera, usted dijo, Cristina ya no es mi jefa política, usted era el electrón libre que todavía estaba ahí porque... Sí, era pero escúcheme una cosita, se lo digo con todo respeto, Sheinman, esto se lo digo como psicólogo que soy, el poder no está... ¿Pero no era psiquiatra recién? En un bastón, por más lindo que sea, comprenda. El poder lo otorga el pueblo... y no el orfebre Pallarols. ¿Me explico? Si usted fue a tallar y el pueblo eligió a Cristina, aunque a ustedes les moleste. Bernie fue a tallar el Payarol. Lean bien la Constitución, no como la ley Sapsay. Y esto lo digo como abogado que soy. ¿Como abogado? Sí. Es cierto que nosotros pusimos a Alberto en la boleta, pero para que obedezca, no para que juegue al emancipado, al libre. Lo único que le falta es despeinarse y gritar viva la libertad, carajo. No. ¿Cómo hace el trastornado? ¿A quién te comiste, Alberto? ¿A Zelensky? No. Muy bien. Y esto lo digo como analista internacional que soy. Dicho sea de paso. Gracias. Otro vendehumo, este ucraniano de Zelensky. Muy bien el compañero Lula en desenmascararlo en la revista Time. Pero muy volviendo, bien. Alberto, hágame el favor y deje de hacerle perder tiempo al pueblo argentino. Basta, por favor, Bernie. Gracias. Yo se lo advertí desde un principio. Gracias. Avise hace un montón. Esperen, que no cortaba más, Bernie. Así que aprovechamos el tema que planteó con Nelson Castro. Hola, Nelson. Hola, ¿cómo estás, Diego? Vamos a hablar de la reaparición en una revista importantísima, como la revista Time, de Lula da Silva, que va por un nuevo mandato, se viene con toda, y entonces en una larga entrevista hizo una declaración en donde culpabilizó a Ucrania, Zelensky, de la invasión de Putin. Bueno, dos cosas, ¿no es cierto? Primero, que la revista Time lo haya puesto en la tapa, indica que
para la revista Time el próximo presidente es Lula. Después habrá que ver qué piensa el electorado. Pero esa es la interpretación política. Yo la leí con mucha atención, la leí 2 veces, porque realmente me llamó la atención el nivel de superficialidad con el que Lula trata el tema, ¿no es cierto? Más allá de la cosa que dice Zelensky y demás, ¿no? Porque además cuando el periodista le repregunta, cuando dice, bueno, porque la NATO podría haber, o la OTAN podría haber hecho más cosas, pero te dice, bueno, pero entonces la OTAN es la causal de todo. Bueno, es lo que dice Rusia, ¿no? Entonces, digamos, cuando vos vas a la repregunta, te encontrás con un nivel de falta de sustento en cuanto a sus opiniones y en cuanto a, digamos, calificar las acciones de cada uno. Él dice, bueno, ¿usted qué haría? Bueno, yo lo llamaría a Putin y demás, y llamaría a hablarlo. Bueno, ya varios lo llamaron a Putin y no pasó absolutamente nada. Macron habló horas con Putin. Efectivamente, es el que más habló realmente. Y con otros intentaron hablar con Putin y Putin no los atendió. Así que a mí me impactó realmente, y no creía que Lula estaba tan alejado de la realidad con una visión tan sobresimplificada de la realidad, lo cual es peligroso para la realidad de este conflicto y para lo que vaya a hacer si es que gana su presidencia en Brasil. ¿Hay algún sesgo ahí que vos veas alineado a la mirada que tienen un sector de la política argentina, Instituto Patria, el kirchnerismo, con Putin? En donde haga lo que haga Putin, y no importa las imágenes de muertos, los bloqueos a los corredores humanitarios, no importa. Algo habrá hecho Zelensky, algo habrá hecho la OTAN. Efectivamente, esto ocurre. Lo llamativo de Brasil es que los dos, Lula y Bolsonaro, tienen la misma visión. Porque Bolsonaro también ha tenido una visión, digamos, absolutamente contemplativa, ¿no es cierto?, y complaciente de Putin. Y esto que vos decís, Diego, es muy importante, porque habla de algo que es tremendo para nuestras dirigencias políticas y las del mundo, que es el relativismo político. ¿Qué es el relativismo? El relativismo político es el relativismo moral, ¿no es cierto? El relativismo moral es algo muy simple, ¿no? Es decir, las cosas se juzgan según el pensamiento, la ideología o la conveniencia de la persona. Vos robás, pero lo hacés vos, con el cual yo tengo afinidad, y no, siempre hay una causa y una necesidad, y pobre, por algo habrá robado, efectivamente por algo lo habrá hecho. Roba quien no coincide con vos, es un ladrón, merece la pena de muerte y demás. Eso es un problema tremendo hoy para el liderazgo político del mundo en general y de nuestros países en particular. Porque obviamente termina justificando absolutamente todo. Es decir, lo que da Lula es propio de quien no estuvo ahí. Cuando vos estás allí, como nos tocó a nosotros, vos rápidamente se termina la discusión. Es decir, cuando vos ves algo que tiene un costo en vidas humanas y en destrucción de familias y decir, no, pero esto no se puede aceptar, pero absolutamente de ninguna manera, porque hay un invasor que es Putin. Esto es clave. No es que la guerra se está disputando y siquiera en partes iguales. No, el país invadido es claramente Ucrania. Y uno debería decirle a Lula, y miren si ustedes tuvieran un problema así y alguien les invade, les empieza a bombardear Brasil y demás, ¿usted diría lo mismo? Pero es cierto, porque si hay una incomodidad de Rusia y del gobierno de ruso con la OTAN, debió haberse resuelto o haberse extinguido todas las posibilidades diplomáticas, y Rusia es un país muy importante con capacidad negociadora grande. Parece que esto obedece no solo a la OTAN, sino también a una mirada de Putin. Te llevo anudando Lula, Brasil. Sí. El hijo de Bolsonaro habló con Javier Milei. Hace un rato lo veíamos con Facundo Manes. Mirá. Lo escucho. Es que estoy mirando de similitud de Argentina con Brasil y que yo creo que hay una chance muy grande de Javier Milei de que sea usted el próximo presidente de Argentina. Es que lo que está se pasando en Argentina es el mismo que se pasó en Brasil. Hay una crisis económica. Bien, la conversación sigue un poco más, lo valora, lo valida. Usted puede ser el próximo presidente. Bueno, efectivamente demuestra la afinidad y los riesgos que esto tiene. Lo que representa Milei, digamos, desde el punto de vista de lo que él plantea, es exactamente similar a lo de Bolsonaro. Y ya vemos dónde está Bolsonaro, porque obviamente, ¿y dónde está Brasil? Los problemas que esto genera. Primero, genera divisiones, genera esta idea de que vos destruyendo todo
podés construir algo nuevo. Y esto en la historia ya está, ya sucedió y ya se sabe lo que pasó. Lo que vino fue peor. Pero no en la prehistoria. Veamos la Argentina. Nosotros tuvimos el 2012 que se vayan todos, lo recordamos todos, ¿no es cierto? Era el caos y, digamos, el tema era, bueno, la política no va más, necesitamos algo nuevo, que se vayan todos. ¿Qué vino después de eso? El kirchnerismo. Pero Nelson, no se fue nadie. Chacho y de la Rúa. Nadie. Se quedaron el resto entero. Con el agravante, por eso la historia demuestra que cuando vos decís se vayan todos, no se van todos. Y lo que vienen son regímenes autoritarios. El kirchnerismo representa eso. Chávez en Venezuela representó eso. Allí había una dirigencia política corrupta, con muchísimos problemas, y Chávez prometió ser lo nuevo. Y la sociedad venezolana lo creyó. Mirá vos dónde está Venezuela. A Argentina le pasó exactamente lo mismo. El kirchnerismo es un concepto absolutamente autoritario. Afortunadamente, la sociedad acá reaccionó y evitó darle plenos poderes. Pero por eso llamo mucho la atención sobre estos discursos de Milei, porque además la entrevista que vos le hiciste, hará 2 lunes, fue muy reveladora. Porque cuando vos le repreguntaste y fuiste sobre lo concreto, Milei tuvo agujero, hizo agua. Y tiene una actitud sobre Cristina Fernández de Kirchner que es inexplicable. Entonces, esto lo quiero marcar porque es nuestra responsabilidad. Para decir, si lo que propone Milei es la destrucción de todo, eso no construye nada. E insisto, da pie, genera el peligro de los autoritarismos. Bolsonaro tiene una raíz absolutamente autoritaria en Brasil. Y esto hay que decirlo con el riesgo que esto implica para países como los nuestros, que lamentablemente han tenido en el autoritarismo el germen de los populismos y sus fracasos. Nelson Castro, es un honor cada vez que nos visitas. Gracias, todos los días. Gracias. Para vos en la mesa, Una frase del día. Lo peor ya pasó. Miren si hemos escuchado la historia argentina, la frase lo peor ya pasó. ¿Quién dijo eso? En la reunión de gabinete. Ahí está. El apuntado. Ya pasamos lo peor. Lo dijo Martín Guzmán en la reunión de gabinete hoy que comentamos. Está con nosotros Marina Dal Poyetto, especialista en frases de economistas. Y además directora de EcoGo. Bien, lo peor, mira del manual, lo peor, ¿ya pasó a nivel inflacionario? Yo lo que te diría es la inflación de marzo es más alta que la que vas a tener en abril, que va a ser muy alta, y la de abril es más alta que la que vas a tener en mayo. Punto, hasta ahí llego. O sea, marzo fue un pico de inflación coordinado. El 6,7. 6,7, coordinado en gran medida por una decisión política de declararle la guerra a la inflación, y lo que hizo esa decisión fue coordinar que todos suban los precios todos juntos. Perder la guerra. Entonces, en realidad, coordinaste. Si va a haber una guerra y no vas a poder subir los precios mañana, subílos hoy. La gente se pertrechó con municiones que subir los precios. Sí. Así que va a haber una guerra y yo soy almacenero. Adivinen cómo me voy a armar. Bien, ahora, vos adjudicás a eso. Pero esperá, entonces, vos decís, va a bajar. En realidad bajó. Vos lo que tenés es esa suba, fue en la tercera semana de marzo, y te dejó un arrastre muy fuerte para el mes de abril. Los aumentos semanales en los precios que estás viendo son menores y el dato de mayo debería ser menor. Digo, es fácil proyectar así. Ahora, detrás de ese salto en la inflación, lo que vinieron son todos los que dijeron, para que yo no subí, ahora me toca a mí. Claro. Sobre todo las paritarias. Entonces vos lo que tuviste fue una escalerita de paritarias, todas con aumentos cada vez más cortos, y prácticamente mensuales. Fíjate la de comercio, que hoy Cristina en un tuit la... Si podemos ver el tuit, porque hablamos de eso, que nos parecía raro. Cristina como secretaria general casi celebrando lo que en realidad es una admisión de que no pueden parar la inflación. Estaba celebrando el acuerdo de la bancaria. Si podemos verlo, hay un tuit de Cristina al respecto. Ahí está. Felicitaciones, Palazzo. 60%. Pero es como reconocer, felicitaciones, tenemos inflación del 60% y tu gente la va a poder enfrentar. Bueno, y felicitamos y advertimos a los demás gremios que ninguno negocie por abajo del 60%, porque la compañera
Cristina está diciendo que esta negociación está perfecta. Te dijo compañero Palazzo que es radical. Un dato. Bien, es lindo ese dato. Pero entró como diputado gracias a ella. Sí, por en la lista supuesto. de radical. Marina? No, yo lo que digo es hay una rueda que está girando, que viene girando rápido y empieza a girar más rápido. Entonces, marzo fue un salto y probablemente la inflación que venga sea más baja que la de marzo, pero estás convalidando aumentos, te diría que cuatro mensuales piso. Y vienen las tarifas ahora. Entonces, cuando vos mirás la inflación acumulada hasta marzo y le sumás la proyección de abril, que a nosotros nos da 5,8%, que se publica el próximo. 5,8. Eso te da 21-22% acumulado. Si vos le sumás 4% mensual hasta diciembre, eso te da 65. O sea, 65 es un piso de inflación para este año y podría estar arriba de 65. O sea, menos de 4 por mes no va a haber en todo el año. En todo vos 2022. lo que tenés es, a ver, digo, pensá que el acuerdo con el fondo, que es un ancla, sin acuerdo con el fondo, la inflación de marzo hubiera sido más alta, te está obligando a corregir sobre la marcha. Entonces, el dólar, que el año pasado hasta las elecciones se movía al 1, ahora se mueve al 4. Las tarifas, que estaban congeladas el año pasado, ahora empiezan a subir. Pero además detrás de eso tenés los combustibles y además detrás de eso tenés las prepagas que van con aumentos mensuales y todo eso montado sobre precios de los bienes que subieron muy por encima de la inflación. Te doy un número, digo. Los precios de los autos dentro del índice de precios subieron 250% contra una inflación de 150%, o sea, subieron 100 puntos básicos arriba de la inflación. Los textiles subieron 210% contra una inflación de 150%. O sea, lo que digo, los precios de los bienes venían subiendo por encima del promedio. Y tenías dos anclas, el dólar y las tarifas. Ahora esas dos anclas las estás moviendo. Y atrás de ese movimiento en las anclas, todos los precios que estaban congelados los empezaste a soltar y como se te aceleró la inflación, soltaste los salarios y los planes sociales. Y los vas a financiar, los planes sociales, con el aumento en la recaudación que te genera la inflación. Bueno, no sé dónde termina. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina. Mira, María, te escuché en televisión, todo muy bien. Pero si yo no suelto, pierdo por paliza en 2023. ¿Qué harías en mi lugar? Es que el problema es que vos lo que requerís es un programa de estabilización. El acuerdo con el fondo es un programa, yo digo, el acuerdo es un ancla, y te agrego móvil. ¿Qué significa un ancla móvil? Como no corregí de entrada, corrijo sobre la marcha y te condeno una tasa de inflación más alta, ¿sí? Más alta que la que decía el propio acuerdo. De hecho, 65, creo que es un piso, son 20 puntos arriba del acuerdo que tenía un promedio de 43. Soy Cristina, ¿qué gano con el fondo? Estoy perdiendo, pierdo la elección. Y lo que vos tenés es un eco. ¿Vos acordás la frase de Alberto Fernández cuando dijo, la economía está bien, el empleo está bien, nos falta la inflación? El acuerdo con el fondo, en realidad, yo lo digo, el síntoma es la inflación, el síntoma es esta dispersión tan grande de precios, o sea, precios de los bienes muy caros, precios de servicios muy baratos, salarios atrasados, y detrás tenés una brecha cambiaria, recordémosla, arriba del 80%, que es una transferencia violentísima de ingresos del exportador al importador. O sea, los precios de los bienes están en esos niveles, en parte porque te faltan bienes, o sea, viene ¿puedes un problema de explicar esta oferta? parte que es súper sensible, lo más llano que puedas? ¿Cómo es lo de por qué nos perjudicamos con esa brecha? A ver, un exportador, si no tiene retenciones, recibe la mitad del precio. ¿Sí? O sea, recibe 116 en vez de un dólar de... 205. Ponele 205. Y un importador, en vez de pagar los 205, paga 116. El mundo al revés sería lo que contás, Marina. En realidad no es que es el mundo al revés, es la brecha. Ahora, el problema que vos tenés es que vos no devaluás el tipo de cambio oficial más rápido porque tenés miedo que se te escape a precios. Ahora, la demanda de dólares para pagar importaciones es infinita. Si todos los dólares que puedas conseguir a 116, pedilos. Pero ¿y cambiaría mucho los precios si liberan el dólar oficial? Te lo pregunto porque lo que venías describiendo bueno, era, ahora acordate que en 2000... están todos los precios arriba de la inflación. Los precios están en promedio, ¿viste? Los promedios se esconden diferencias. Sí. ¿Viste? Hay una frase que dice, no cruces un río de 1,5 metros de profundidad porque te puedes ahogar. Sí. Entonces, hay precios que van con la brecha y hay precios que no van con la brecha. Vos soltás el tipo de cambio oficial y vas a tener inflación, sobre todo si soltás el tipo de cambio oficial y no te apropiás de parte de esa corrección en la brecha que deberías tener en ese programa con un aumento en las retenciones. Pero digo, es una discusión aparte. Lo que digo es, vos estás jugando con una nominalidad muy alta. O sea, los precios están corriendo muy, muy rápido y todos quieren
corregir su propio precio arriba del resto, porque digo, si un precio lo corregís arriba del resto, la verdad que es bárbaro. ¿Y las paritarias cuándo impactan? Porque siempre está la carrera que tenés 2 o 3 meses que parece que tenés un poco más de plata y después ya Mira, Comercio tiene 3 aumentos del 6% mensual y después tiene 4 aumentos del 10% cada 2 meses. O sea, todo el año va a ser un poquito... Y tenés paritaria, o sea, el problema que tenés con la inflación es que los contratos son cada vez más cortos, porque todo el mundo trata de corregir su precio todos los meses. Ese es un problema de inercia inflacionaria cada vez más grande y es más difícil corregir la dinámica. Ahora, detrás de eso que yo te digo, inflación, precios relativos, brecha, lo que tenés es un balance del Banco Central al que le faltan dólares, le sobran muchos pesos en la economía y para que la gente se quede en pesos tenés un cepo que hace que vos te quieras correr, pero está bien, pero si te querés correr vas a 205, si querés 116 no hay, ¿no? Entonces, bien, el cristinismo le pide la cabeza de Guzmán y pide más distribución. Hay que hacer justicia social. ¿Puede hacer eso Alberto Fernández con Guzmán o alguien que lo reemplace? ¿Se puede hacer ese kirchnerismo que sueña Cristina? Yo lo que te lo digo al revés. El modelo que tenés hoy por hoy es un modelo hiper recontra regresivo. Porque lo que vos tenés es esa transferencia del exportador al importador y cuando vos mirás qué pasó con la distribución del ingreso, la participación del salario no para de caer y la participación de las utilidades no paran de subir, en gran medida porque vos lo que tenés es una situación donde como los que tienen pesos se los quieren sacar de encima, el consumo está muy dinámico y la capacidad que vos tenés en la mayor parte de los sectores que no tienen regulación es algo inédito que es poder fijar precio y cantidad. De nuevo, ¿cuánto te vendo este celular a vos? Lo que quiero, si tengo, claro. Si no hay celulares, te lo vendo. Y si no, se lo vendo a ella. Autos, no, claro. Agarra cualquier precio. Pero lo que digo es, están mal los incentivos puestos en la economía. No hay buenos y malos. O sea, si yo pudiera vender lo que yo vendo al triple, lo vendería. El problema es que no me lo pagan. ¿Y con los alimentos pasa lo mismo? Claro. Con ¿Es los diferente? Porque están diciendo que la inflación de alimentos va por arriba de este número que no se está. Tenés un shock de precios internacionales no menor. O sea, la guerra en Ucrania te está generando faltante de alimentos. Ucrania era el principal productor de alimentos de Europa y la cosecha en Ucrania se destruyó a la mitad. Pero además la que tienen, no tienen puertos para sacarla, no tenés caminos, tenés los caminos minados. O sea, no sabes cuándo eso se normaliza. Y el otro precio que se te disparó es el precio de los combustibles, todo montado sobre una economía que venía de la pandemia, donde a los chinos se les ocurrió cerrar, donde hay un problema de oferta a nivel global. En Argentina ese problema de oferta a nivel global se combina con un problema de escasez de dólares. O sea, hoy faltan bienes de lo que quieras, ¿sí? O al revés te lo pongo. Los importadores comprarían el doble. Fíjate que lo que te está pasando es el Banco Central no compra dólares con una liquidación de exportaciones más alta que la del año pasado, y por el otro lado tenés comunicados de las empresas que te dicen, mira, si no me das los dólares yo no puedo producir. Tenés las dos cosas, ¿sí? O sea, lo que te está pasando es... Ahora, los alimentos particularmente, lo que tenés es, hay presión de precios internacionales, o sea, los precios de los alimentos se dispararon, tenés un desacople a los precios locales porque tenés brecha y porque tenés retenciones, y además los precios de los alimentos fueron muy mirados por la Secretaría de Comercio durante mucho tiempo. O sea, mientras a los bienes no los miraba, Feletti no los miraba, y además incentivaba la demanda con la hora 12, con... los precios de los alimentos tenían muchos más controles. Bueno, de golpe los controles que tenías, miraste un poquito de costado, en parte porque el acuerdo con el fondo te limita ese tipo de controles. Y bueno, en los últimos meses los precios se empezaron a subir todos más rápido. Bien, ¿qué es un plan de estabilización? ¿Lo podemos escribir? Vamos a escribir un plan económico y cuando termine el programa salvamos la Argentina. Decime lo primero que tengo que escribir. Yo estoy tomando nota, ¿eh? Tengo acá. Qué presión, María. No, está bien, a ver. ¿Qué se hace? Para empezar, necesitas horizonte. Sin horizonte no hay ningún plan de estabilización que funcione. Como en una receta de cocina. Horizontes, 1. Horizonte significa... Cantidad necesaria. 1. Horizonte significa... el programa con el fondo tiene como te reduce el financiamiento monetario, la capacidad de financiar el agujero fiscal mucho más rápido que el déficit fiscal, te obliga a tomar deuda en el mercado. ¿Sí? El mercado de pesos. Tenés que tomar deuda para financiar el agujero fiscal todos los meses. Esa deuda que estás tomando es una deuda crecientemente indexada y además es una deuda que está cada vez a más corto plazo. ¿Por qué cada vez a más corto plazo? Porque la expectativa respecto a lo que viene
en principio es, si queremos salir rápido del cepo, este excedente de pesos que tiene la economía no se puede mantener. Y entonces, si hay alguna expectativa respecto de un cambio de régimen agresivo, llámese dolarización, Milei, llámese economía bimonetaria, salida rápida del cepo, lo que quieras, te estoy diciendo que el horizonte de la deuda no está ahí. Para que la deuda exista, para crear un mercado de crédito tenés que tener horizonte. O sea, significa que el que viene te va a pagar. Si el que viene te dice que no te va a pagar, o te va a reestructurar, o te va a reperfilar, o va a hacer cualquier cosa con eso, ese horizonte se acorta. Y si ese horizonte se acorta, tu único esquema de financiamiento en este marco que tenés vuela por los aires. Entonces, primero requerís horizonte. O sea, no puedes... ¿Es política de una clase política de acuerdo, confiable, etcétera? A ver, digo, Macri, vos acordate, en 2019, agosto de 2019, el PASO, 11 de agosto de 2019, el día anterior a las PASO, tuviste una euforia de mercado frente a la expectativa de que las PASO iban a estar empatadas y que había chances de ganar. Cuando tuviste el resultado de las PASO, los precios de los bonos en dólares se destruyeron a la mitad y se te cayó el acuerdo con el fondo y se cortó el crédito. Y volaste por los aires, ¿sí? O sea, la expectativa de un gobierno populista le rompió el crédito a un gobierno neoliberal, llamarlo entre comillas. Bueno, si la expectativa es al revés, para lo que es el único crédito que tiene la economía argentina, que es el crédito en pesos, tenés un problemón, ¿sí? En el marco del acuerdo con el fondo. Ahora, parte de ese esquema de horizonte político, del otro lado el problema que tenés es que el propio gobierno le está cascoteando el rancho a, digamos, el programa. Entonces, la verdad que tenés un riesgo de ejecución del programa y del otro lado tenés un riesgo de transición. Entonces me decís, ¿cómo armamos un plan de estabilización? Primero, pongámonos de acuerdo y tengamos horizonte. Bien. Segundo, dame 2 minutos. Segundo, tenés que corregir los precios relativos y tenés que cerrar el agujero fiscal. Corregir los precios relativos y cerrar el agujero fiscal implica que las tarifas, que son ridículamente bajas, tienen que ser más altas. Ahora, si yo pongo las tarifas más altas con el salario que yo tengo y dejo los precios de los bienes en el nivel que tengo hoy por hoy, me explota la calle. Sí, te explota la calle. Entonces yo lo que necesito es corregir esos precios relativos y esa corrección de precios relativos implica alguien gana, alguien pierde, ¿sí? Y a su vez, ese alguien gana, alguien pierde, tiene que cerrarme el agujero fiscal. La pregunta del millón es cómo corregís el balance del Banco Central al que le faltan dólares y le sobran pesos. Bien. Y eso, la verdad es que hoy por hoy, el acuerdo con el fondo te subía las reservas y te bajaba la emisión, pero eso es recesivo. Entonces, la pregunta es cómo haces un plan de estabilización que no sea recesivo. Y ahí, la verdad, es bastante complejo. O sea, vos tenés que acumular reservas o acumular reservas de a poquito o acumular reservas rompiendo los contratos. Esa es la discusión que estás teniendo hoy por hoy en Argentina y la verdad todavía no queda del todo claro, digamos, cómo se transita ese esquema. Muy bien, Marina, gracias, como siempre. En este momento tengo que anunciar algo. ¿Qué va a ser lo que voy a anunciar? Un corte, claro que sí, dale. Paren todos, tuiteó. ¿Quién tuiteó, Pablo de León? Tuiteó la Cámpora, porque va una marcha sobre la Corte. No al golpe de la Corte, por una justicia democrática ¡Qué fuerte! No al golpe de la Corte, por una justicia democrática independiente. Mañana concentramos desde las 4 en Perón y Cerrito. Es el mira quién habla, ¿no? Es un... Sí, terrible. El kirchnerismo está convocando para mañana un reclamo, una marcha, una movilización en contra de la Corte. Ahora lo hace formalmente la Cámpora. Cuando lo hace la Cámpora es Cristina Kirchner, porque una cosa es que marche del IA o algún sector marginal. Acá es la Cámpora, o sea, es Cristina Kirchner que no abandona esa pelea. Quiere apretar a la justicia, porque no es ni más ni menos que eso. Pero hay una marcha, y no nos están citando, no sé si irían a los jueces de la Corte para el Senado, para que den explicaciones de por qué no quieren ampliar. Esta marcha pide la renuncia de los jueces de la Corte, por ejemplo. Parrilli lo cita a los jueces de la Corte para que participen en el debate por la ampliación de la Corte. Y además Cristina Kirchner integra el Consejo de la Magistratura, que es lo que generó la última pelea en contra de la Corte, designando a Doñate. Primero denunciaron el golpe, después se integra el Consejo, con lo cual no se entiende, están jugando distintos partidos, pero claramente mañana hay una convocatoria para pedir la renuncia de los jueces de la Corte, que está, bueno, apoyada por la Cámpora. Cuando decimos la Cámpora, es Cristina Kirchner. Bien, si había alguna diferencia, y había miles de diferencias y muy fuertes entre la gente de la Corte Suprema, adivinen lo que pasó frente a la amenaza externa. Aglutinados, total, de acuerdo todos, más firmes que nunca. Como hacía años no estaban tan de acuerdo los jueces de la Corte Suprema. Pero aparte, porque frente a la amenaza... Poco les importan estas marchas. Muy bien. Y ahora quiero mostrarles esto.
Fíjense ustedes, qué bonito. Poderosos. Debe ser muy bueno. ¿Quién lo escribió? Lourdes Marchese. Qué buena es Lourdes Marchese. Muy buena, no, mentira. muy buena. Lucía Salinas también escribió este libro. Sí. ¿Cuándo lo presentás, Lucía? Poderosos lo presentamos el viernes, 6:30 de la tarde, en la Feria del Libro, Sala Pizarnik, el último libro que hicimos con Lourdes Marchese y que se mete justamente en este complejo entramado de relaciones entre la política y la justicia y habla de 13 jueces que tuvieron como mínimo algún problema con la justicia. Bueno, muy bien. Ahí está la presentación. Nosotros nos despedimos ahora a dos voces. Hasta mañana.